¿Cómo les va? Buenas tardes. Esto es el análisis por Diputados TV. Estamos comenzando con una agenda. Habrá que ver qué temas se terminan concretando, pero muy intensa, por lo menos en materia de títulos. Se está hablando de ley de alquileres desde la semana pasada. Hay algún proyecto dando vuelta en torno a dolarización de la economía. Está todo lo que tiene que ver con lo pendiente, recordamos, de las pasadas convocatorias extraordinarias. Así que comenzamos con presentaciones. Primero ella, Daniela Mosetic. ¿Cómo le va, Mosetic? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Se va moviendo la maquinaria, parece. A ver, esta semana parece que vamos a estar retornando un poco a la actividad sin el paraguas del FMI. Ya es un tema que ya pasó de largo por acá. Así que adentrarse en esta agenda, como decís vos, que se tomó como base la ley de alquileres, pero puede ser la excusa para arrancar con otras cuestiones también. Sí, ahí cuando dicen que hay que encontrar una solución para todos, ya me parece que es como muy complejo, porque también se buscaba una solución para todos en el proyecto Lipovetsky, que votaron todos y duró 2 años. Así que bueno, el señor David Cayón, que sí tiene soluciones. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bueno, hay 17 proyectos de ley en la Cámara de Diputados. ¿Ah, sí? Sí, respecto de la ley de alquileres. Hay uno del oficialismo que modifica la ley actual, uno de la oposición que pide una sesión especial para el 5, para derogar la ley, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que dijo hay que suspenderla por 90 días para poder reformularla. Con lo cual hay que ver cuál de esas 3 opciones son las que mejor... En el medio, mucha gente que está viendo si puede alquilar una vivienda o si es propietario y la coloca o no en el mercado para potencialmente ser alquilada. Presentación, primera nota, por favor, a ver. Ahí estamos con el diputado Pedrini. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto conversar con ustedes. Bueno, acá recién nuestro compañero David Cayón hablaba de 17 proyectos en torno a la reforma de la ley de alquileres. Primero empiezo por lo local. Digo, acá la verdad que en la zona de AMBA hay mucha discusión y debate, hay mucho problema, hay poca vivienda para alquilar y la cuestión está siendo como muy discutida. A ver, en la zona en la provincia suya, en el Chaco, digo, ¿cómo está el tema alquileres? ¿Está más complicado que antes? ¿Hay soluciones? ¿Cómo está, diputado? Mire, lo que tenemos actualmente es que lo que dicen por lo menos unos operadores inmobiliarios y demás, que el inmueble que va a locación se alquila en forma inmediata. O sea, hay lo que está para alquiler se va a alquilar rápidamente. Lo mismo sucedería con ciertos locales comerciales y demás. Ahora, también se reconoce que hay una gran retracción de la oferta. Esa no es hoy la demanda está superando a la oferta, porque la oferta se retrajo a partir, lamentablemente, de la ley Lipovetsky. Y uno de los principales inconvenientes que encuentran por el lado de la oferta tienen que ver con el sistema de indexación y con los plazos. Bueno, el sistema, los plazos se los considera excesivos, esa es la visión de los propietarios. Lógicamente que los inquilinos van a estar de acuerdo con tener el mayor plazo posible. Y la otra cuestión es la forma en que se actualizan los cánones locativos. Por un lado, los comerciales hoy tienen un índice de actualización que es menor al que se utiliza para las locaciones familiares, ¿no? En la provincia del Chaco se venía alquilando una locación comercial con un índice de actualización del 18, ahora ya es del 20 semestral. Pero en las locaciones familiares, no se puede. Ahí en las locaciones de vivienda, ahí nos encontramos
con que se aplica el índice de la ley de alquileres, la llamada ley Lipovetsky, donde nos encontramos que se conjuga que por un lado el aumento del costo de vida, el índice de variación salarial, y está dando arriba del 50%. Claro. Entonces se da la paradoja de que las locaciones comerciales se actualizan a fin de año a un 36 o 40%, según cuando se haya realizado la locación, y los inmuebles para vivienda tienen una 50, claro, muy importante, el 50%. Se presume que la ley se hizo con la mejor intención de proteger a las familias, de proteger a los inquilinos. Es interesante poner el coeficiente de variación salarial en la ley, pero lamentablemente los resultados no fueron los esperados. Y hoy nos encontramos con una doble desilusión o doble decepción, tanto por parte de la oferta como de la demanda de alquiler. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetti, que lo saluda. ¿Qué tal? A ver, por acá tenemos el tema de los alquileres, que es como una faceta del problema, pero también está el tema, la mirada a largo plazo y la posibilidad de adquirir viviendas y la falta de crédito, digamos. ¿Cómo podríamos...? Ahora hay que resolverlo de alquileres para allá, para ahora, porque, como dice usted, hay poca oferta, mucha demanda, los precios se van a las nubes, pero ¿cómo se puede resolver esto en el mediano y largo plazo? No lo vamos a resolver. Para mí hay una precondición para que es la estabilidad macroeconómica. Claro. Hasta que en nuestro país no logremos una estabilidad macroeconómica, creo que va a ser muy difícil solucionar el problema de la compra de vivienda a plazo, que es lo que queremos hacer. En el 2016 hubo una gran expectativa respecto a la suba, ¿no es cierto? Que, bueno, también puede ser un instrumento muy bueno una vez lograda la estabilidad macroeconómica, porque en la situación en la que estamos, la verdad que yo no veo ningún instrumento que permita el crédito a largo plazo. Hay desde el gobierno, lógicamente, que están los créditos Procrear, que volvieron con gran fuerza, pero son muy buenos, pero insuficientes frente a la demanda que tenemos en ese sentido, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. Respecto a esto que usted decía de la estabilidad macroeconómica, una salida simple y rápida para esta conflictividad es desacoplar el valor de los alquileres al dato de inflación. Digo, se desacopló las jubilaciones cuando se hizo la modificación del dato de inflación. Ahora los alquileres que ajusten solamente por salarios y no por la fórmula salarios más inflación. La verdad que esto nos pone en una situación difícil, porque se trata siempre desde las leyes de proteger a quienes más lo necesitan, ¿no? En este caso, los inquilinos. Pero resultó ser que el mercado daba mejores índices de actualización o índices de actualización más benévolos que la ley. Hoy, yo le estoy hablando de la provincia de Chaco. Hoy justo sí. Yo tuve reuniones con operadores inmobiliarios importantes de la provincia y me explicaban eso, que hoy el mercado tiene un índice de actualización para locaciones comerciales de entre el 18 y el 20% semestral. Eso es menos, claro, que lo que se hizo con la ley, con la mejor intención, con la mejor intención, eso no está en discusión. Pero resulta que el mercado hoy tiene un índice de actualización de locaciones en el Chaco al menos por debajo del que establece
del que establece la ley. Así que, bueno, también es cierto que un hecho positivo, como fue que los salarios no pierdan frente a la inflación el año pasado, por primera vez en 3 años, porque la última vez había sido en el 2017, que los salarios crecieron por sobre la inflación, como todos queremos. Bueno, ahora ese aumento también se volvió, ese aumento de las retribuciones y que el salario no pierda frente a la inflación durante el 2021, se volvió en contra de este sector que alquila propiedad. Claro, perdóneme, diputado, porque hay una tercera pata que no sé si se preveía o no en la elaboración de la ley, que es la actitud y el comportamiento del propietario. Porque la ley, como dice usted, trata de beneficiar al inquilino, que es el menos poderoso, le da un contrato por 3 años. El tema es cuando vos elaboras una ley con esas características, donde no se puede incrementar el costo del alquiler el primer año, lo que pasa con la otra pata, que es el propietario, es que retrae la vivienda. Dice, no me conviene y prefiero tenerla vacía o la vendo. Y entonces el inquilino no tiene acceso a ninguna o tiene acceso a una porción muy restringida del mercado, ¿no? Pues en los 90 hubo un instrumento que permitió la reactivación del mercado inmobiliario, que fueron los fideicomisos. Hoy, y la construcción desde el pozo, ¿no es cierto? Hoy muchos inversores tradicionales de esa actividad están retraídos. ¿Por qué? Porque no invierten desde el pozo, porque la renta que obtendrían a partir de los alquileres es muy baja. Ese es un problema. Y el otro problema es que los plazos de la locación les impide negociar o disponer de inmuebles con una mayor rentabilidad, ¿no? Bueno, o con menos tiempo. Mocetic. Así que ahí vemos esta cuestión, ¿no? Yo creo que lo que necesita fundamentalmente el inquilino, evidentemente, es que haya una gran oferta de inmuebles, que aumente la oferta de inmuebles para alquilar. Claro. Para eso debemos tener leyes que no interfieran tanto, porque se hacen con una intención, pero se termina perjudicando a la parte que se quería beneficiar, como es en este caso. Diputado, hoy salió un nuevo proyecto para la dolarización de la economía, ya Javier Milei viene hablando de eso, hoy hay un proyecto de evolución radical. Es un poco extremo, pero ¿cree que se podría encarar algún tema de trabajo con respecto a esta brecha del dólar, a esta dependencia del dólar? ¿Por dónde cree que puede haber alguna mejora? Bueno, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es descartar la dolarización, ¿no? Eso sería tremendo. No es la solución de ninguna manera dolarizar y que un país pierda la soberanía monetaria. Eso no es ninguna, pero absolutamente ninguna solución. Mire, yo estoy lejos del pensamiento liberal, muy lejos, pero recuerdo una anécdota. Una vez le decían al ingeniero Alzogaray, estaba en los 90, formaba parte de la coalición gobernante, entonces él decía que había que salir de la convertibilidad, que había que dejar que la moneda encuentre su valor por el mercado. Y lo cargaban desde el peronismo, le decían, ingeniero, así que hay que salir de la convertibilidad. Se venía ganando todas las elecciones, la estabilidad hacía que Menem gane todas las elecciones que se presentaban por delante, hasta la de Capital Federal, fue la última vez que ganamos en Capital con Herman González. Bueno, y el ingeniero Alzogaray les dijo simplemente, miren, o dejamos la convertibilidad nosotros, o la convertibilidad nos va a abandonar. La convertibilidad nos va a dejar a nosotros. Cosa que realmente sucedió. Fueron tales los problemas de competitividad de la economía que era un sistema que ya no se pudo sostener más. Lo mismo pasaría con la dolarización. Hubo, a ver,
dolarizamos ya. Bueno, se calcula que vamos a tener una inflación del 10% este año en los Estados Unidos. ¿Quién va a pagar la diferencia? ¿Qué va a pasar? Lo mismo, ¿sí? Si se devalúa, bueno, aumenta la competitividad. ¿Qué pasa si es al revés? Si se revalúa la moneda norteamericana, si desaparece la inflación, ahí nos encontramos con un serio problema de competitividad de la economía argentina. Pero si es verdad que la moneda refleja la economía de un país, ¿a quién se le puede ocurrir en su sano juicio que nosotros podemos tener uno a uno con la principal potencia mundial? Eso no es ni bueno ni malo, eso es disparatado. El que piense que nosotros, con nuestra Argentina, es semejante a la principal potencia del mundo, bueno, está bien, yo lo respeto mucho, pero me parece algo disparatado, totalmente disparatado. Pero bueno, creo que nosotros no podemos tener un uno a uno con el dólar de ninguna manera, no estamos en condiciones nuestra economía no tiene la potencia de la de Estados Unidos, por lo tanto no está capaz la del imperio. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Sí me parece que tenemos que ir hacia lo único que nos puede dar estabilidad macroeconómica, que es terminar con las restricciones internas. Eso no se termina con un centro, esa es una medida circunstancial. Eso se termina con aumento de las exportaciones. Sí. Creo que el campo nos está brindando una gran cantidad de divisas, que ya no podemos seguir, ya se llegó al máximo lo que el Estado puede sacar del campo a partir de retenciones y de impuestos, pero hay otras oportunidades en la economía del conocimiento, en las exportaciones de las pymes y fundamentalmente en la minería y en las pescas. Yo hablaba la otra vez en este canal, parece mentira, ¿no? Que bueno, los prejuicios que hay en nuestro país respecto de la minería. Hay una provincia como es la de Perú, lo digo con todo respeto, no puede pagar los sueldos y están sentados sobre la segunda reserva mundial de plata y no la explotamos. Nos damos el lujo que no se lo da ni Canadá, ni Australia, ni Estados Unidos, ni ningún país europeo. Nosotros sí nos damos el lujo de no explotar la segunda reserva mundial de plata. Provincias enteras que prohíben la minería, provincias que son adelantadas, el caso de Mendoza, donde se puede poner cosas, pero no prohibir. Bueno, la exportación de salmones en Chile, que se hacen a través de aviones de aerolíneas argentinas, representan entre 4 y 5 mil millones de ingresos de dólares por año para Chile. Nosotros también las prohibimos directamente, por ley. No se puede. Diputado. Bueno, son cuestiones que tenemos que ir viendo, ¿no? Diputado, ahora, parte de esa... Diputado, el tener la segunda reserva de oro, sí. A ver, diputado, bajo tierra es tan disparatado como pretender dolarizar la economía y que una moneda en Argentina sea lo mismo que en la principal potencia mundial. Entonces vamos a los extremos diputado, sin ningún tipo de... Perdón que le interrumpa. Sí, perdón que le interrumpa. Respecto de esto y de la capacidad de mejorar las exportaciones y la necesidad de dólares de la Argentina, buena parte de la agenda económica que tiene el gobierno para el Congreso de la Nación está parada desde sesiones extraordinarias que no hubo y quedó ahí. Ahora estamos a punto de terminar ya marzo. Las comisiones en su gran mayoría no están conformadas. ¿Cuándo cree que se van a conformar las comisiones en la Cámara de Diputados? Mire, la verdad es un tema que me preocupa. Venimos
muy atrasados en ese tema y ya tendrían que estar conformadas. Si me preguntan a mí, ya tendrían que estar conformadas. Esperemos que de inmediato se pongan en funcionamiento. Diputado, una consulta, porque usted habló de que nuestro problema es la falta de dólares. Usted dijo, eso se puede lograr a través del campo, que está atravesando un buen momento, y básicamente a través de provincias donde conviene y corresponde explotar minerales. Le pregunto, proyecto de agroindustria, este es el proyecto en el cual había trabajado el ministro Julián Domínguez, había trabajado la Cámara de Aceiteros. Digo, ¿cómo está ese proyecto de agroindustria? ¿Puede estar ahora, si se conforma la comisión para tratar? ¿Es prioritario? ¿No es prioritario? ¿Cómo es la cuestión? Sí, creo que a mi criterio el Congreso debería tener una agenda muy concreta. Punto 1, por los tiempos que se avecinan, Consejo de la Magistratura. Sí. Ley de alquileres. El Consejo de la Magistratura, porque abril ya está encima, ¿no? Sí, ya, sí. Ya está. Consejo de la Magistratura, alquileres y después... alquileres y luego las leyes que enviara el presidente para su tratamiento en extraordinaria, donde también está el proyecto agroindustrial, está el proyecto de las automotrices, de energía. Bueno, ahí también tenemos, lógicamente, ¿cierto?, el tema energético, el hecho de tener gas, tener petróleo, pero no poderlo transportar, no tener los gasoductos ni los oleoductos pertinentes, nos cuesta una fortuna todos los meses de importación que hacemos por no tener la infraestructura necesaria. Hoy el presidente de YPF leía en la prensa expresando esto al respecto. Ahí estamos. La palabra del diputado Juan Manuel Pedrini, Frente de Todos, Chaco, con la agenda, recordamos entonces, Consejo de la Magistratura, alquileres y el paquete que estaba propuesto para extraordinarias, con todo lo que tiene que ver con agroindustria, desarrollo de la construcción y también el desarrollo de la industria automotriz. Diputado Pedrini, gracias. Hasta cualquier momento. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas. Muy bien, bueno. Nada, estamos con el señor David Cayón, estamos con Daniela Mosetic y por lo que dice el diputado, no hay todavía avances para el tema conformación de comisiones, me parece, ¿no? Dijo que... No, bueno, sí. Hay. Esta semana debería haber, por este tema de alquileres, es como que sirvió, como les decía antes, de excusa para, bueno, por un lado viene la sesión especial pedida por el oficialismo, por el otro lado viene este proyecto de José Luis Gioja con buena parte de acompañamiento del Frente de Todos. Entonces, bueno, tenemos una excusa, tenemos un tema como para dar el puntapié inicial. Bueno, de alquileres para abajo vamos a ir sumando. Entonces, me parece que esta semana alquileres sería legislación general. Está. Esa, en principio, tendría que ser convocada. Sí. Lo que no hubo esta semana, por lo menos el fin de semana, fueron gestos de que bajara el nivel de confrontación interna dentro del peronismo. Eso todavía no. No, eso al todavía no, pero... Vos decís que se puede mover acá al margen de ese lío. Podría ser. Sí, bueno, sí, el fin de semana y la marcha también del jueves. Fue como un poco, como que trasciende un poquito al bloque de Germán Martínez, me parece. Si quisieran ponerse un poco de acuerdo, está como un poco alejado por donde viene ese enfrentamiento. Pero bueno, nada, es hora de ponerse a conformar las comisiones. Bueno, efectivamente venimos del 24 de marzo, el señor David Cayón con un proyecto que pinta como muy interesante, Cayón. A ver, ¿de qué se trata? Bueno, a ver, este es un proyecto que presenta la diputada Karina Banfi, que es la Unión Cívica Radical de Buenos Aires. Es la cuarta vez que presenta este proyecto, que básicamente lo que busca es desclasificar los archivos de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, ¿sí? Hay que ponerlo en el contexto, que estamos a días de que pasó el 24 de marzo, es el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Y entonces, en ese contexto, diputados nacionales de Juntos por el Cambio, donde los encabeza Karina Banfi, presentaron nuevamente este proyecto, que es un proyecto de ley para garantizar el derecho de toda la sociedad a acceder a la información relativa a los casos graves de violaciones de los derechos humanos. Son 36 diputados los que firman este proyecto, sumando también a la diputada Banfi.
El primero de los artículos establece que toda la información en poder del Estado relativa a los casos de violaciones de los derechos humanos, genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, es pública y debe ser accesible para todas las personas. Esta palabra de acá, crímenes de guerra, va a generar discusión si esto llega al recinto. Claro. Si esto llega al recinto, crímenes de guerra va a generar discusión. Claro, porque para gran parte del presente no fue una guerra. Por eso No fue una guerra, digo, claro. fue un Estado genocida y entonces Exactamente. es plantear una discusión que está saldada en la sociedad. Claro. Señala que el Ejecutivo Nacional deberá disponer la inmediata desclasificación de la información contenida en cualquier formato concerniente a los casos graves de violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, porque los plantea como cosas diferentes, los crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad son los que son imprescriptibles, son los que comete el Estado. Por ejemplo. Son los que comete el Estado, Claro. la desaparición de personas, ese tipo de cosas. En poder de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal y la Agencia Federal de Inteligencia. En la placa siguiente, lo que dice que el proyecto delega en la Secretaría de Derechos Humanos el rol de la autoridad de aplicación, que va a tener bajo su órbita el resguardo, almacenamiento, la conservación y dar a conocer a toda persona física o jurídica interesada la información. ¿Por qué la Secretaría de Derechos Humanos? Primero porque la Secretaría de Derechos Humanos, desde la recuperación de la ex-ESMA, tiene un espacio que está dedicado a la conservación de documentos. Y tiene un grupo de especialistas dedicados a la conservación de documentos. Y obviamente porque es la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y es quien lleva adelante, por ejemplo, todos los que son los juicios de la verdad. Entonces, frente a eso, dicen, bueno, la Secretaría de Derechos Humanos es quien va a ser, la autoridad de aplicación. El artículo 4 es bastante importante porque dice, que es la placa siguiente, que toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene el derecho a solicitar la información y que no se le puede exigir ninguna razón para hacerlo. Claro, ahí va porque mi consulta, mi pregunta, yo pensé que esto era de acceso libre pensando en familiares. Esto es no para familiares, esto para todos. Para todos. Pensemos porque los familiares me parece que tienen derecho desde siempre a saber qué pasó. Todos tenemos el derecho de saber qué pasó. Pensemos en chicos de secundaria, que tienen que hacer un trabajo práctico para la escuela. Entonces dicen, bueno, yo no sé si sigue existiendo la materia de educación cívica. Tampoco sé si siguen existiendo los trabajos prácticos así. Bueno, pero vamos a suponer que existe un conversatorio. Claro, virtual. El 24 de marzo se habla en las escuelas, primarias, pero vamos a suponer que tienen que hacer una presentación de lo que significa el 24 de marzo. Pueden acceder a esta información sin tener que ser familiares de detenidos desaparecidos. Claro. Toda persona puede acceder. Y esto también me parece que no tienen que acreditar derechos subjetivos. No tienen que acreditar un porqué. Tienen que solamente pedir el acceso a esa información. Tampoco tienen que tener un abogado. Pensemos en una persona que no tiene los recursos para poder contratar a un abogado que le haga un escrito para poder llevarlo a la mesa de entrada de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, de esta manera no tendría la necesidad. Simplemente se presenta y hace como si cualquier ciudadano pueda hacer un pedido de información, se presenta en mesa de entradas y dice, bueno, yo quiero tener información sobre tal proceso, sobre tal momento, sobre tal persona detenida, desaparecida, bueno, y la Secretaría de Derechos Humanos se la tiene que dar, y se la tiene que dar en 5 días hábiles. Mirá vos. Tiene que establecer un proceso de 5 días hábiles para poder responder al reclamo, al pedido de información. Por último, lo que hace este proyecto de ley también es modificar el artículo 7 de la ley 25.520, que es la ley de inteligencia nacional, porque es la que habla sobre la clasificación o desclasificación de los documentos del Estado, de los documentos de inteligencia del Estado. Entonces lo que dice es que la información relativa a los casos de violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad no podrán ser objeto de clasificación. No solo hacia atrás, que dice, bueno, desclasifiquen todo lo que tiene, sino hacia adelante. Cualquier operación, vamos a suponer cualquier operación de la Central de Inteligencia que termine en un caso de violación de derechos humanos, no puede ser clasificado. Claro. ¿Sí? Tiene que ser de acceso público. Entonces, para eso modifica el artículo 7º de la Ley de Inteligencia. ¿Sí? Recordemos que existe, obviamente, la AFI,
que es inteligencia del Estado, pero después que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen su propio servicio de inteligencia, así como las Fuerzas de Seguridad de las provincias, tienen su propio servicio de inteligencia. Con lo cual lo que hace esta ley es el paraguas para todos ellos. Dice, bueno, el artículo 7 se modifica, todo lo que sea delitos de lesa, o graves violaciones a los derechos humanos, pensemos en las situaciones de las cárceles. Claro. Que se encuadran dentro de violaciones de los derechos humanos. Entonces, frente a eso, es que le dice, bueno, no puede ser objeto de clasificación ese tipo de información. Esta es la 4ª vez que se presenta. Perdóname, ¿y cuál es? Vos dijiste que hay 36 diputadas, ¿no? Y diputados que acompañan. Y a ver, ¿cuál es el núcleo? ¿Son hombres y mujeres del radicalismo? Hombres y mujeres del radicalismo. Más que del PRO y más que de Coalición Cívica. No, hay de Coalición Cívica, hay de radicalismo y hay del PRO, pero el núcleo es radical, básicamente. Perfecto. Ahora sí. 4ª vez que se presenta, ¿cuál sería el inconveniente como para trabajar en algo de eso? Sé que todos los años, el 24 de marzo, todas las fuerzas tratan de sacar alguna iniciativa, algún homenaje, pero bueno, esto luce bastante racional al menos, pero bueno. No sé la acepción, como decía David, de a qué catalogan como crímenes de guerra. Claro, entiendo cuáles son los delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, pero no sé a qué se refieren cuando se refieren a crímenes de guerra, presuntamente a accionar de organizaciones armadas en esos años. Bueno, uno tendería a suponer, más teniendo en cuenta unos discursos que volvieron en la democracia, uno tendería a suponer que se refieren a ese tipo de cosas. Va a generar una discusión porque hay diputados en la Cámara de Diputados que son considerados, por lo menos por los organismos de derechos humanos, como negacionistas, que niegan lo que fue la represión del Estado. Hubo consideraciones por ese motivo también en la Cámara de Legisladores de Cava también. Hubo un par de manifestaciones. Hay otros legisladores que tienden a establecer la discusión en lo que se conoció como la teoría de los dos demonios. Son los dos malos, entonces como son los dos malos, tienen que ser tratados. Te pregunto, ¿la diputada Villarruel está filmando, por ejemplo, no? No. No, claramente. No, además no forma parte del mismo colectivo tampoco. No, claro, digo por el tema de no sé, porque a lo mejor ella coincidiría en el tema de crímenes de guerra, a lo mejor por eso preguntaba, no sé, ¿no? Sí, pero ella... Estoy explorando. Pero ella me parece a mí, no estoy seguro, me parece que entiende que como fueron crímenes de guerra, no hay delito de lesa humanidad. Coincido. Entonces, por eso digo que no pueden ser las dos cosas. No, claro. No pueden ser las dos cosas. Entonces... Es más, hay que tener en cuenta que muchas de las investigaciones que tienen que ver con el accionar de las Fuerzas Armadas en Malvinas respecto de los conscriptos van a estar encuadradas como delitos de lesa humanidad, no como crímenes de guerra. Perfecto. Yo creo que vamos a ir conociendo pronto, por ejemplo, ahí vos decís Victoria Villarruel, muy a la sombra de Javier Milei, por ahora, pero también tiene un perfil propio, que en algún momento se va a conocer o se va a profundizar un poco más, me da la sensación. Lo mismo que Spert, que lleva a Carolina y esto Píparo. quedaría bajo la cuestión administrativa, el acción administrativo de Horacio Pietragala, ¿no? Horacio Pietragala, claro. Bueno, muy bien. Vamos con la diputada Jutrovic, Frente de Todos, Tierra del Fuego. Y el 24 de marzo, esto decía, a ver. Hubo marchas en todos lados, Tierra del Fuego también tuvo las suyas en sus ciudades, pero bueno, por agenda, por reuniones que tuve el miércoles y preferí quedarme y bueno, aprovechar de participar en esta marcha que fue multitudinaria. Creo que, bueno, y para mí muy emotiva, porque es la primera vez que estoy un 24 de marzo acá en Capital Federal y por supuesto que compartir con tanta gente y realmente vuelvo a decir eso, fue muy emotivo, sobre todo bueno, la llegada de esa bandera con todas las fotografías y las palabras que dijeron, por supuesto, las abuelas y las madres, así que bueno, fue todo el acto, no estuve desde la primera hora, pero fue muy bueno poder participar. Para nosotros, por supuesto que venimos de provincias con ciudades más pequeñas, ver este nivel de movilización siempre te produce, ¿no? Una cuestión de emoción y te diría hasta de lágrimas, porque somos todos desconocidos, ¿no? Personas que no nos conocemos entre sí, una persona que viene del interior, pero bueno, en los cantos, en las palabras, en la interacción que había con quienes conducían el acto, tenemos algo en común, ¿no? Que es esto de
seguir reclamando memoria, verdad y justicia, ¿no? Y eso realmente es muy bueno, y sobre todo que había muchos jóvenes, y eso también habla de que las generaciones que nos van a seguir siguen levantando esas banderas, ¿no? Muy bien, estamos en el análisis. En un ratito estamos con otra cuestión muy importante, como la que presenta ahora la señora. Por favor, señora, Daniela. ¿qué tal? Ahí está, ¿vio? Señora, me bautizó. Bueno, Sí. ahí tengo un proyecto. Ya hay muchos proyectos dando vueltas de tema de modificación electoral. Este es una modificación de las PASO. También nos resulta recurrente porque tuvimos, antes de las PASO del 2021, 10 meses de discusión si había que cambiar la fecha por el COVID, si no había que cambiarla. Si había que cambiar la fecha, si había que cambiar la modalidad. Bueno, en ese momento solo se cambió la fecha, pero siguió pendiente. Y siempre tengamos presente lo que dice el ministro Catopodis, ¿no?, en estos temas. ¿Qué cosa? Y dijo, muchachos, si nos seguimos peleando, vamos a recibir piñas de todos lados. Lo dijo de una manera más gráfica. Bueno, pero ya viste que en estos días ahí empiezan los movimientos. A ver, ¿conviene desdoblar? ¿Conviene hacer paso de qué manera? Sí. Bueno, acá Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados, hoy diputado por el Bloque Federal, que va dentro del conjunto de Juntos por el Cambio. Un especialista en el tema. Sí, claro, se dedica a todos estos temas institucionales, junto con... En aquel momento fue con Frigerio también, la reforma electoral. Y plantea que todas las agrupaciones políticas procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos públicos, electivos nacionales y de parlamentarios de Mercosur mediante elecciones primarias. A ver, punto 1, las primarias siguen existiendo. Están, no se cambian. Pero las agrupaciones que hayan presentado una lista única de precandidatos por categoría podrán optar que se proclame como lista de candidatos a las elecciones generales o bien participar de las PASO. Esto Victoria Tolosa Paz. Lista unidad. Claro. En la provincia de Buenos Aires, bueno, no vamos a participar de las PASO, le dejamos que participe Santilli Gómez, por ejemplo. Las precandidaturas a presidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al 1 por 1000 del total de los inscritos en el padrón general, domiciliados en al menos 5 distritos. Acá son datos técnicos, o sea, viste que necesitaba 5 provincias. Sí. Bueno, ahí es como que van combinando de distinta manera la cantidad de afiliados. También modifica un poco la presión de tema afiliados, porque afiliados ya los partidos no está tan claro. Entonces, hablan de las firmas, hablan de la representación territorial. Con eso se está reemplazando un poco el tema afiliados. Y esto es un tema que ya lo han traído otros proyectos, que es dentro de las 48 horas de recibida la notificación de su proclamación, el candidato a presidente de la Nación de cada agrupación política deberá seleccionar al candidato a vicepresidente que lo acompañará en la fórmula. Perdóname, ¿dice algo, escuchaste algo, se habló algo de una posible o un posible desdoblamiento entre Nación y Provincia de Buenos Aires? Y es lo que está... Pero acá no hay nada. No, esto no, porque es previo. Es una decisión política. Sí, por eso. Una decisión política, no. Sí, no. Exacto. Claro. Y eso recién se sabría en la convocatoria del año que viene. Claro, ¿no? Sí, o sea, es un... Y dependerá mucho de los números, de cómo de los números, de los intereses de los protagonistas, ¿no? Claro. Sí, pero lo curioso es que están de los dos lados. De los dos lados, exactamente. Analizando, por eso entonces, preguntaba, sí. No podrá optar por aquellos precandidatos que hayan participado en las elecciones primarias de otras agrupaciones. Eso, bueno, parece obvio, pero no es tan obvio. Y bueno, ahí en los fundamentos dice que el transcurso de los acontecimientos ha demostrado que los fundamentos principales por los cuales las PASO fueron implementadas se han desvirtuado, dice Monzó. Con respecto a lo del candidato a vicepresidente, Monzó toma la alternativa de candidatos presidenciales nada más en la boleta. Hay otros alternativas. Claro. Se tiene el resultado de la elección. Bueno, me voy a quedar con, por ejemplo, mi contrincante, por ejemplo, otra persona que haya participado en las elecciones. La otra alternativa que algunos partidos también presentaron es, el que sale primero es candidato a presidente y el que sale segundo de la alternativa dentro de mi espacio va de vice. Sí. Esa es otra. Pero está teniendo más color esta. Sí. Lo que pasa es que hay un gran debate, Mocetic y Cayón, que lo estaba mirando estos días, de que, claro, los candidatos generalmente saben si van a ganar o perder. Puede ser que haya algún terreno más definido. Entonces,
lo que uno está viendo es que los que presuntamente pierden no se presentan, porque ahí pierden todo. Lo que hacen es, me presento de manera separada y mi cuota parte de poder la tengo. Es una cosa que está pasando y que ha pasado, ¿no? Sí, claramente. Claro. Lo que pasa que la decisión del acompañante de la fórmula va por dos lados. La primera es, la Argentina es un sistema presidencialista, con lo cual uno entiende que el presidente es el que manda, pero la otra es, bueno, las PASO no son fórmulas, son personas. Claro. Entonces se cambia el espíritu de cuando se creó la PASO, que es, bueno, compiten fórmulas que tienen los partidos políticos, donde todos tienen la misma base, pero bueno, representan intereses diferentes. Digo, como uno podría decir, por decirlo así a grandes rasgos, hoy el kirchnerismo y el albertismo, o Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Totalmente. Digo, no, estoy pensando en aquella fórmula, en aquella primaria que hubo en lo que era originalmente Cambiemos, que ganó Macri. Sí. Macri, no había Carrió Sanz. ¿Cómo? Macri, Carrió Sanz. Claro, exactamente. Ahí estoy pensando porque lo que tengo en la cabeza es que en algún momento dijo, para sorpresa de muchos, Macri dijo, mi candidata es Michetti, ¿se acuerdan? Sí. Digo, no había fórmulas, eso es lo que pregunto. Cuando se postula Macri, me parece que no había fórmulas, era él, ¿no? Y él se permitió elegir a su compañera después, me parece, ¿no? Porque ella había sido porque la pero había habido una previa de Capital, que no había sido, donde se había perdido con Rodríguez Larreta. Claro. Michetti había perdido la interna contra Rodríguez Larreta. Y en esa situación en donde pierde la interna, Macri la designa como su acompañante de fórmula y va a las PASO como su acompañante de fórmula. Eso es lo que no tenía claro. Sí, va. Eso es lo que no tenía claro. Claro, pero él mismo había avalado a Larreta en esa interna. Ella había creado herida, entonces ahí va de candidato a presidente. En la ciudad, la primera vez que ganó Macri, ganó con ella. Claro. Bueno, en ese caso, por ejemplo, Macri podría haber elegido a Lilita de candidata a vicepresidenta con esto. Claro. Claro. Interesante. Sí, o Ernesto Sanz. O Ernesto Sanz, claro, exactamente. No me acuerdo cómo habían sido las fórmulas. Segunda Carrió, tercero Sanz, me parece, que había sido el orden. Sí, así. pero que González Fraga había sido el vicepresidente. ¿Quiénes acompañaban? No me acuerdo. Bueno, acá un punto más, la obligatoriedad de las primarias abiertas y simultáneas, aún en el caso de listas únicas, las convierte en una onerosa encuesta. Con esto de que no sean obligatorias, la encuesta se desvirtuaría un poco, porque solamente participan quienes quieren. Y transforma al sistema electoral en un sistema imperfecto de 3 vueltas que prolonga los tiempos previstos en la Constitución Nacional, agregando una gran incertidumbre política a los recambios presidenciales. A esto se refiere agosto, paso presidencial. Octubre, elección presidencial. Noviembre, balotaje. Diciembre, asunción. O sea, y en la previa una campaña presidencial por lo menos desde junio. O sea, de junio a diciembre dando vueltas sobre ese tema. Mocetic, faltan 14 meses, Mocetic. Faltan 14 meses. Pero ahora viene el Mundial. Primero vamos con los objetivos. Ahora el Mundial. Igual me parece, es muy diferente lo que es una elección presidencial de lo que son las elecciones a gobernadores. Cuando uno mira las últimas elecciones, de los 24 distritos que tiene la Argentina, en 17 hubo pasos. Y hubo pasos reales, o sea, donde hubo competidores. Entonces, digo, en esos distritos funciona. Y para esas elecciones funciona. Digo, no terminan siendo una encuesta porque hay una lista de cada uno de los partidos, entonces se sabe de esa manera. Digo, me parece que hay hasta un nivel de la política que las pasos funcionan para dirimir. Uno podría decir, bueno, pero sobre todo para el tema acá del Congreso Legislativo es bárbaro. Bueno, acá siempre me dice Casareto, me dice, yo las voy a defender toda la vida. Yo no soy hombre de ningún oficialismo. Llegué porque me presenté solo. Lo dijo Casareto, Ingrid Jeter acá también el otro día. Que Ingrid Jeter había dicho que había competido contra la lista de Valdés en Corrientes y ella entró por el PRO. O sea, para el tema de la conformación de las listas y ahorra también algunos dedazos y algunos, votó y entró, listo. Así que bueno, Monzó está acá. Es una figura, como decís vos, que está relacionada con estos temas. Está en el bloque con Margarita Stolbizer, que siempre están ocupados en la institucionalidad, pero bueno, no sé si va a ser este año el indicado. Ahí estamos. Bueno, el turno de Gerardo Milman, un ex Margarita Stolbizer, ahora muy cercano a Patricia Bullrich, que dice lo siguiente. ¿Cuál es el problema de la Argentina?
es el déficit fiscal. La Argentina, como en cualquier familia, gasta más de lo que le ingresa. ¿Cómo se resuelve eso? De dos maneras, reduciendo los gastos o aumentando los ingresos. ¿Cómo ha venido a la Argentina siendo hasta ahora? Como no ha podido lograr aumentar los ingresos, ha utilizado dos mecanismos para solventar los gastos. Uno es la deuda interna y externa. Tenemos un problema de las LELIQ, una bola interna importantísima, que el gobierno dice eso no es deuda, pero si no la pagás, no es deuda. Ahora, si no le pensás pagar a los argentinos que confiaron en la Argentina, bueno, no es deuda. Y si la vas a pagar emitiendo, lo que vas a hacer es que eso valga menos de lo que la gente puso, digamos, porque eso es lo que genera. Entonces, o vos te endeudás, la Argentina hoy tiene cerrados los mercados externos, con lo cual no puede endeudarse para financiar ese déficit, o emitís. Y son las causales de la inflación. Porque no es la emisión la causante de la inflación, es el déficit que provoca que vos, al no tener otra manera de financiarlo, lo hagas con emisión y eso causa inflación. Entonces, si nosotros no resolvemos el problema del déficit, no lo resuelve la dolarización, no lo resuelve un sistema bimonetario. Está muy bien en pensar en un sistema monetario distinto. Yo estoy de acuerdo, porque el argentino, los sistemas monetarios son fiduciarios. ¿Qué quiere decir fiduciarios? Son una cuestión de fe. La gente confía en una moneda. Y la Argentina, por la historia, no confía en el peso. Por eso al gobierno le va mal. Porque es como si a vos no te gusta el aceite de ricino y yo te digo, lo que te propongo es que tomes más aceite de ricino. La gente no le gusta el peso y lo que le propone el gobierno es, te voy a dar más pesos. No funciona. Entonces, hay que ir a un sistema donde la gente confíe y seguramente en un sistema monetario diferente. ¿Es la dolarización a seca? Y si no reduzco el déficit fiscal, la dolarización sí va a generar un efecto de corto plazo de baja de la inflación, como está pasando a Venezuela, digamos que tiene niveles altos, pero de los que tenía está abajo de la Argentina hoy. Genera un efecto bálsamo la dolarización rápido de creencia de la baja de la inflación. Bueno, estaba pensando que el gobierno tiene una agenda que es la agenda de extraordinarias, ¿no? Que es la agenda productiva. Sí. Pero en el medio de la inflación, en el medio de la cuestión alquileres y como decía también el diputado Pedrini, la cuestión del Consejo de la Magistratura, se le cuela al gobierno este tema de la dolarización, ¿no? Donde, bueno, lo toma un hombre como Cacase, está planteándolo ahora no a favor, pero lo está explicando también Milman. Habrá que ver cómo se va a tramitar eso, ¿no? Si como una cuestión lejana del Congreso o si va a crecer, Cayón. ¿Cómo lo ve usted? Es medio complejo que convivan en el mismo lugar un montón de proyectos de ley que buscan incentivar la industria en la Argentina y a la par un proyecto de ley que plantea una dolarización. Imaginémonos lo competitivo que puede llegar a ser una fábrica de autos en la Argentina. Pagando dólares. En dólares. Claro, no, totalmente. Digo, sería básicamente 6 meses de vida, porque medido en dólares, el auto de la Argentina, el auto que produce el Mercosur, ni siquiera la Argentina, el auto que produce el Mercosur respecto, medido en dólares del que produce México, el que produce Estados Unidos, el que produce Vietnam, el que produce Europa. Te voy a decir una cosa, creo que era de Alfonsín la frase cuando acá estaba vigente la convertibilidad, que es de una graduación menor que la dolarización. Creo que era Alfonsín que él fue el que dijo que, bueno, era como encerrarte en una jaula y tirar la llave para afuera, me parece, porque no podías. Y me acuerdo de Correa no pudo salir de la dolarización ecuatoriana, por ejemplo. Pero lo que recién hablábamos con el diputado Pedrini, ¿puede introducir el diálogo del tema dólar? Porque el dólar, evidentemente, ¿puede ponerlo como tópico en agenda, ponerle para hablar de cepo? Puede, sí se puede. Sí, porque claro, hay temas para hablar de tema de dólar, del ahorro, de los plazos fijos. Cristina fue la primera que habló de una economía bimonetaria, dijo Cristina hace un tiempo, ¿te acordás? Bueno, por eso, hablar de las inversiones, de la renta real, de la gente que se ahorra un peso, por qué no la usa para invertir en algo. Hay como, por ahí esto está llevado a lo máximo. Milei también apunta mucho a esto. Y me parece que lo que se aprovecha es la pérdida de poder adquisitivo de nuestro castigadísimo peso, me parece, ¿no? No, claramente, pero imaginemos los sueldos medidos en dólares. Cuando uno hace la paridad, ¿a qué tipo de cambio lo haríamos? ¿Al tipo de cambio oficial o al tipo de cambio paralelo? Cuando uno lo lleva al paralelo, uno mira y dice, bueno, ¿cuántos ceros hay que sacarle a la moneda para hacer ese tipo de cambio? Bueno, entonces le hacemos el tipo de cambio. ¿Y qué haría? Una mano de obra
respecto a los valores del mundo, una mano de obra en la Argentina muy barata, pero para el sector servicios, o para el sector agroexportador, pero no para el resto de la industria que tiene que competir. Imaginémonos en esto que decía Pedrini respecto de las exportaciones de servicios tecnológicos, donde lo que uno está exportando más que nada es capacidad intelectual. ¿Cuál es la ventaja que tiene la Argentina? Los valores. Pero además hay otra cuestión en materia de soberanía. Digo, no, salvo Ecuador, puede ser que haya algún otro país que esté dolarizado, pero no hay en el mundo. Panamá, bueno, exactamente, bueno, pero no hay en el mundo estos modelos por todo lo que vos resignás en materia de soberanía y autonomía. Exactamente. Frente a la necesidad de tener dólares. Vamos a suponer que dolarizás. Y mañana necesitas dólares, para lo que sea. Viene una pandemia, entonces necesitas comprar vacunas. Entonces decís, bueno, no tengo dólares. ¿A quién se lo vas a pedir? Bueno, es parte del problema de las economías chicas de Europa con el tema del euro, ¿no? Cuando hablamos de de Grecia y demás, el problema es que no tienen dólar, pero tienen euro, ¿no? Bueno, y no es lo mismo Alemania que Grecia, ¿no? Y es parte del problema. Mucho menos Argentina. Claro, pero por eso, para entrar... También hay razones diferentes. Digo, la Comunidad Económica Europea se conforma para ponerle un fin a las guerras. Y empieza entre Alemania y Francia. Entre ellos empiezan a eso, ¿para qué? Para que dejen de pelearse. Entonces después se empieza a agrandar la Comunidad Económica Europea, que es anterior a la Unión Europea, y se empiezan a establecer requisitos para poder formar parte de la Comunidad Económica. Entonces se dice, bueno, ¿cuánto es el déficit que tiene que tener un país para entrar en la Comunidad Económica? Tanto. ¿Cuánto es tanto? De ahí para arriba todos entran, de ahí para abajo no entra ninguno. A mí la verdad, por la historia, me llama un poco la atención Cacase, ¿no? Pero bueno, que además Cacase tiene referentes económicos en su espacio, como Tetaz y como Lustó. Incluso, él también incluso ha hecho aportes con el tema de la reforma previsional, por ejemplo, es uno de los referentes. Me parece que salió a buscar un poco el impacto también, el impacto mediático, aprovechar un poco la ola, que en ese bloque que estabas diciendo vos, de Loredo, Tetaz, Cacase están un poco en caldo, con un 50% de inflación anual hay caldo, ¿no? Por eso. Sí, claro. Exactamente. Uno dice, bueno, ustedes eran chicos, pero te pasaba lo mismo en el 92, 93, la gente quería algún ancla. Era muy chico. Exactamente. Claro. Pero necesitabas algo, efectivamente. A ver, presentación y... ¿No, todavía no? Bueno, todavía no. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa enseguida entonces, por favor. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5.
Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. ¿Cómo te enteraste que tenías endometriosis? Para mí, muy tarde, porque sufrí dolor toda mi vida. Muchas veces se ha normalizado que la menstruación tiene que ser dolorosa. Entonces, muchas veces solapan el diagnóstico de la endometriosis. ¿A qué le temen las mujeres? Hay miedo. Este es un primer dato que hay que reconocer. ¿Miedo a qué? Miedo a la violencia en el espacio público, por ejemplo. Miedo al regresar a la casa. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes de mi parte. Aquí seguimos en el análisis en DTV, compartiendo toda la información parlamentaria. Vamos a seguir profundizando con Dani, con David, todo lo que venían conversando hace un ratito nada más. Y también vamos directamente al móvil, porque ahí está nuestra compañera Lourdes López. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Amanda? Buenas tardes a todo el equipo, bueno, por supuesto a toda la audiencia. Así es, estamos acá en la sala de reuniones del anexo C, porque en un ratito nada más va a comenzar lo que es esta presentación de proyecto de ley por parte del diputado nacional, Alberto Asef, quien va a presentar lo que es este proyecto de ley que está vinculado a la detección de los latidos cardíacos del feto. Es por eso que, bueno, hoy también se va a sumar la Fundación Más Vida, quienes, bueno, van a acompañar también junto a médicos y especialistas para tratar y para, digamos, que no se pueda interrumpir de manera voluntaria el embarazo. Es por eso que estamos con el diputado aquí, el diputado Alberto Asef. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido a Diputados Televisión. Gracias por estar acá presentes. Bueno, principalmente este proyecto de ley que está vinculado netamente a realizar un ultrasonido con 72 horas de diferencia para poder determinar la interrupción o no voluntaria del embarazo. Sí, nosotros con esto queremos reafirmar nuestros conceptos en favor de la vida a través de un proyecto de ley que no pretende ir para atrás en cuanto a la sanción el año pasado de la ley del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí acotarlo, limitarlo, en cuanto a que cuando se reconozca, se detecte el primer latido fetal, el primer latido cardíaco fetal, esa interrupción voluntaria se ve impedida por esta ley, por este proyecto de ley. Proyecto de ley que en la legislación comparada ya está avanzando. Por ejemplo, se ha incorporado al estado de Texas, en Estados Unidos, al estado de Oklahoma, y hay 24 estados norteamericanos que están avanzando en esta dirección.
Ustedes saben que en Estados Unidos la legislación de fondo es estatal, no como en el caso nuestro que es nacional, así que por eso estoy hablando de la legislación estadual o estatal de esas entidades políticas que conforman Estados Unidos. Para nosotros es muy importante que avancemos en la defensa de la vida. Estamos convencidos de que la vida es una alegría, la vida es un gran derecho, es el primer derecho humano, la vida hay que respetarla y la vida en el seno materno, cuando ya tiene forma, cuando ya tiene la consistencia de que hay un corazón latiendo, tiene que ser respetada y esto es lo que apunta la ley, que ha sido apoyada por varios legisladores nacionales, algunos que, como esto se presentó antes del cese del mandato en el 21 en diciembre de algunos han dejado de ser, como el diputado Jorge Enríquez o el diputado Julio Saad, pero Pablo Torello, Lidia Inés Azcárate, la diputada Cornejo, Vicky Cornejo, varios diputados han acompañado esta iniciativa y nosotros pensamos que a partir de que se constituyan las comisiones vamos a pedir un tratamiento en la comisión de origen que va a abordar y a estudiar este proyecto y en serio lo queremos impulsar. Hola, diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde el estudio. Buenas tardes y gracias por este rato con DTV. Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar porque Amanda, usted hacía referencia a que se inspira esta legislación en la legislación norteamericana, ¿no? Pero justamente ahí usted también explicaba que es diferente la forma en que las leyes son tomadas como referencia, ¿no? Allá se divide de otra manera. ¿Cuánto de esta propuesta que ustedes están llevando adelante entra en colisión con la ley aprobada en el 2020 que justamente reconoce el derecho al aborto en las primeras 14 semanas de gestación? Yo no soy científico, pero entiendo de que no hay tal colisión porque el primer latido que se detecta, no sé exactamente en qué semana se produce de la gestación, pero entiendo de que se compatibiliza uno y otra legislación, la que nosotros proponemos con la vigente. Lo que nosotros estamos estableciendo es un acotamiento claro de que cuando hay vida ya detectada y definitivamente consistente, porque hay un corazón latiendo, tiene que producirse el impedimento de la interrupción, lo cual no quiere decir que si antes de esa situación se pretende la interrupción voluntaria, bueno, para eso está la ley que rige. Lo que nosotros queremos insistir, sí, es que no abandonamos la idea de que hay que defender la vida todo lo que podamos, a todo lo que esté a nuestro alcance, porque la vida es muy valiosa y la vida es un gran derecho y la vida incluye el derecho a nacer. Gracias, diputado, por este ratito. Sabemos que está por comenzar su actividad, así que seguramente luego, cuando finalice, volveremos con el móvil a que nos comente cómo ha sido esta presentación. Sí, cómo no. Les agradezco muchísimo a ustedes, la televisión de diputados, que siempre está presente en todos los eventos y en esta actividad. Muchas gracias, realmente. Hasta la próxima, Lourdes. Muchas gracias. Volvemos seguro a contactarte en un ratito para que nos cuentes cómo viene. Así es. En un rato vamos a estar, por supuesto, comentando todo lo que va a quedar de esta reunión, conclusiones, en este caso por parte del diputado Acef y además la Fundación Más Vida que están acá. Muchas gracias. Hasta luego. Y arrancamos muy rápidamente y no puedes saludar a mis compañeros. Hola, Amanda. Y amigues. Dani, ¿cómo va? ¿Cómo anda, David? Buenas, ¿cómo estás?
Bien, y ya tenemos acá en escena a Daniel Arroyo. ¿Cómo anda, diputado? Muy bien, buenas tardes. Gracias por venir también. Gracias a ustedes. Estamos acá con mucha expectativa para ver si esta semana se concreta la conformación de las comisiones. Ustedes son nuestra fuente directa para saber qué conversan en sus grupos de WhatsApp respecto a esto, cómo viene la agenda y qué sabe. Usted además es muy cercano a Sergio Massa, así que entendemos que tiene un poco más de información que nosotros. Yo entiendo que sí, que efectivamente se van a conformar, no sé si esta semana, pero espero que sea cuanto antes. Verdaderamente no tiene sentido, estamos dilatándolo mucho. Espero que se puedan conformar las comisiones. No es tan complejo en el sentido que somos dos bloques parejos, Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Sé que hay todavía algún debate sobre alguna comisión en particular, pero entiendo que se van a terminar de conformar, que espero que rápidamente los proyectos que se han presentado entren en las comisiones y que ya entremos en una dinámica natural del Congreso. Sí, estamos todos con la expectativa respecto a eso. Hay, bueno, sin duda muchos proyectos y muchas discusiones en torno a la situación económica en general. Tenés muchas propuestas respecto a esa cuestión de cómo afrontar esta devaluación de la moneda y también cómo generar para los sectores populares una mejor situación. ¿Tenés ya preparado algún proyecto para presentar, ni bien se abran las comisiones? Sí, presenté dos, o sea, uno ya lo presenté y el otro estoy viendo a qué comisión iría, pero justamente estamos ahora medio trabajando con esto. Uno es proyecto de cercanía, es lo que tiene que ver con los mercados de cercanía, sí, que es que el productor venda directamente al consumidor. La idea es identificar como mercado de cercanía al pequeño mercado, que puede ser público, puede ser privado, puede ser mixto, sí, a generar una política que es un fondo fiduciario para apoyar al productor que venda de manera directa y apoyar a los mercados de cercanía. Lo que buscó es achicar la intermediación. O sea, si el tambero saca el litro de leche a 25 o 30 pesos y la leche termina en 130 pesos en la góndola, si achicamos esa intermediación y va directo al mercado de cercanía, ese es un proyecto. Y el otro es un proyecto de crédito no bancario, yo ya lo había presentado en su momento. Bueno, ahora por eso estaba viendo lo de las comisiones para volver a presentarlo, que es generar un sistema de crédito a tasa del 3% anual con fondos públicos y privados para máquinas y herramientas, para que el carpintero tenga una sierra circular, para que el panadero pueda copiar harina, para que los emprendedores que no pueden ir a un banco accedan a crédito para máquinas, herramientas e insumos. Yo creo que esos dos proyectos, que es crédito no bancario y mercado de cercanía, más dos que ya existen. Uno es lo de la ley de góndolas, que ya fue aprobado y que necesitamos que suceda. Hace como 3 años ya. Exacto, que ya fue aprobado, que simplemente lo que necesitamos es que se aplique y que todos los productos estén en la góndola. Y eventualmente la ley de abastecimiento, que creo que es algo muy extremo, pero que claramente hay que tenerlo en cuenta. Esos 4 para mí conforman un conjunto de elementos que hacen a que el productor pueda vender directamente al consumidor y bajar el precio de los alimentos. El otro día tuvo mucho rebote, que acá el diputado nos contó que Marcos Paz estaba a 59 pesos el litro de leche. Exacto. Como que, bueno, por ahí se tomó como un caso testigo, ¿no? Para empezar a ver cómo se podía. Ahí estaba también incluido el municipio. Exactamente. El municipio trabajó. Yo hice una recorrida hace pocos días. El municipio trabajó con una empresa ya existente, una empresa familiar. Lo que hacen es aporta el municipio, aporta la empresa, generan un sachet de leche a 59 pesos. Y yo fui a la góndola luego y está ese a 59 pesos y termina estando el resto hasta 127. Y están todos para que las personas puedan realmente acceder al sachet de leche que quieren. La verdad que es de muy buena calidad. No solo lo trabajan en los comedores, en los merenderos, sino que armaron un sistema. Mañana viene el intendente de Carmen de Areco, que están haciendo una experiencia similar. Yo lo que trato de promocionar todo lo que está haciendo. Eso para mí ya es mercado de cercanía. Que el productor venda de manera directa, que llegue con el producto directo a la góndola y que cada uno compre lo que le parece, pero bajar los precios, sobre todo leche, carne, frutas, verduras, lo que es lo básico de la buena alimentación. En el medio de esta discusión sobre precios, hoy apareció un proyecto de ley sobre dolarización de la economía que presentó el diputado Cacase del bloque de Evolución. ¿Qué opinión le merece la discusión sobre él? Teniendo en cuenta que ya todo el mundo entiende que la Argentina es bimonetaria, por lo menos desde el punto de vista de algunos sectores económicos. No, la Argentina es bimonetaria en términos prácticos y es claro que alguien piensa en bienes durables, sobre todo vivienda, y está pensando en dólares. Sí. Ahora, de ahí a la dolarización hay un caso muy extremo. Yo creo que es un gran error la dolarización. Es claro que de entrada puede resolver el tema de la inflación. Primero es a qué peso, qué costo tiene para nosotros. Segundo, qué niveles de pobreza, qué niveles de exclusión. Lo que es claro que la dolarización te deja sin instrumento es como hacer jugar al tenis a alguien con un brazo atado. Puede jugar, pero es muy complejo. Lo razonable es reordenar todo y hacerlo correctamente. Y además, la experiencia más cercana que tenemos nosotros es la convertibilidad, que funcionó del 90 al 95 con un dato no menor, que creció 8 puntos
por año la economía, volaba la economía y aumentaba la desocupación y la pobreza. Sí. Fue la primera vez en la Argentina que mejoraba la economía, empeoraba la situación social. Crisis del tequila, la crisis mexicana del 95, y terminamos en situación muy crítica. Empieza a desacomodarse esa situación y terminamos en 2001 con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Y 40 creo muertos. Que es un gran error la dolarización, claramente. No puede uno extraer un elemento de la economía nada más, y además hacia nuestra autonomía, nuestra capacidad de desarrollo económico, de cadena productiva, de ampliar la torta productiva, tener nuestra propia moneda, que tiene problemas, pero a día dolarizar para mí es la solución más catastrófica. Pero puede servir como para abrir algún debate este tema, porque por ahí se va a los extremos, pero puede servir para hablar de este tema, por ejemplo, del cepo. Y yo no lo veo serio plantear la dolarización y pensar que eso aporta al debate. Bien. Pensar el tema del cepo, pensar el tema del déficit fiscal, pensar las cadenas de producción, el problema de la emisión monetaria, sí. Yo creo que cuando alguien dice dolarización es como que tiene un título fácil para instalar, pero no para generar un debate serio. Sí creo que hay un problema serio, grave en la Argentina de emisión monetaria, hay un problema grave de déficit fiscal. Nosotros podemos vivir con déficit fiscal permanentemente, la pandemia fue una situación particular, hay varias cuestiones como el tema del acceso a crédito, hay mucho para discutir y que tenemos naturalmente una economía bimonetaria hace tiempo. Ahora, plantear la dolarización, yo no creo que nadie crea seriamente que esa es la salida en la Argentina, es un título, no para mí contribuye al debate lo que realmente pone en debate lo complejo, no lo que busca simplificar. Hablabas recién de que hay que reordenar la economía, ¿no? El proceso se viene desarrollando hace unos años ya, desde la que asumió el presidente Alberto Fernández, vienen planteando justamente el impacto de lo que fueron las políticas del gobierno anterior. Y vos en general haces un paralelismo entre la macroeconomía y la economía doméstica. ¿Cuántas herramientas se pueden trabajar en simultáneo, en definitiva? ¿Qué tipo de herramientas se pueden trabajar en simultáneo? Porque el acuerdo con el fondo, el gran argumento es justamente que venía a ordenar un poco la economía, la macroeconomía. ¿Cuánto de ese correlato puede haber en un contexto tan convulsionado como es este? Sí, yo creo esto. El acuerdo con el fondo exactamente establece sobre todo el tema de bajar a 2,5 el déficit fiscal este año, 1,9 el próximo año, la emisión monetaria 1 punto. Se dio en un contexto de tarifas que no es el actual, o sea, en un contexto preguerra, y eso claramente modifica el precio de los commodities, de los alimentos que nosotros vendemos y del gas que importamos. Creo que todo eso va a tener que ser revisado naturalmente. Ahora, más allá de eso, a mí me parece que es una correlación entre la macro y la micro y que hay capacidad para encarar políticas distintas. Yo tiendo a creer que con este nivel de inflación es difícil encarar una política gradual. Nosotros si decimos bajamos del 50 al 45 de inflación, del 45 al 40, es muy complejo sostenerlo en el tiempo. Tiendo a creer que hacen falta políticas más fuertes, más sostenidas, y en ese sentido, para mí, es parte de lo que se acordó con el Fondo Monetario, es el tema de repensar la emisión monetaria y el déficit fiscal, es el tema del crédito, es el tema de establecer un acuerdo de precios y salarios razonable. Hay un problema de formación de precios en Argentina, hay un problema de 4 o 5 que concentran todo claramente, y también está el problema de la vida cotidiana. El que tiene un kiosco delante de la casa, su gran temor es no reponer el stock, con lo cual va a vender más caro por temor después a no reponer. Vendió mucho ese fin de semana y su miedo que se iba a comprar, el más caro, sonó. Entonces es un proceso donde hay especuladores y es una cadena y es un conjunto. Ese conjunto para mí se desarma con varias políticas públicas, muchas macroeconómicas, muchas microeconómicas, muchas de contar exactamente qué vamos a hacer. Creo yo que hay que hacerlas todas juntas y rápido. No vamos a sostenernos con 50, 60% de inflación los próximos años. Socialmente no va a ser posible. Respecto de esto, del acuerdo social, el acuerdo de precios y salarios, digo, ¿dónde se corta? ¿Dónde es el límite? Porque más allá de la especulación, digo, se tienen que sentar los sectores privados y los sectores sindicales para decir, bueno, acordemos precios y salarios. Este año 40%. Digo, ¿cómo se convence a esos sectores para decir, bueno, más allá de la especulación, cuando hoy están en paritarias por 3 meses, por ejemplo? Sí, yo creo, primero hay que pensar, yo creo mucho en el concepto de rentabilidad razonable. Es decir, efectivamente, el que pone el capital tiene que tener una rentabilidad, para eso pone un negocio, sea grande, chico, mediano. Hay que ver la cadena y una rentabilidad razonable. Mi lectura siempre es esta: si en una empresa es más importante el gerente financiero que el gerente de producción, estamos en problemas, claramente.
¿no? O sea, si el gerente financiero está picoteando al dueño, sacá, poné, meté acá en el banco, en las LELIC, acá, estamos en un problema serio y parte de eso. Ojo, el gerente financiero también es el que hace el trabajo de los cheques que entran y salen, y entonces... Absolutamente. Digo, cuando pagan tarde, cuando... Y todo es una tarea bien compleja en Argentina. Pero si la rentabilidad viene más por ahí que por la cadena productiva, estamos ante un problema importante y varias etapas de la historia argentina marcaron eso. Por eso lo que tenemos es ver bien la cadena productiva, establecer una rentabilidad razonable, que cada sector lo puede trabajar y en función de eso empezar a un acuerdo de precio y salario. Que no es lo mismo una pyme que una gran empresa, que la Argentina es un mundo de cuenta propista, 16 millones de cuenta propista que la llevan como puede, que hay varias cosas que hay que trabajar y también fomentar la competencia. Si hay una leche a 60 pesos, el resto tiene que tender a acomodarse y eso también es importante. Pero yo creo eso seriamente, que está claro que tenemos que fortalecer el capital, fortalecer el desarrollo privado, fortalecer las inversiones con una rentabilidad razonable. No es razonable que alguien duplique o triplique rápidamente sus ganancias en estos contextos, no es razonable. Y si lo hace solo por cuestiones financieras, está claro que hay un problema. Yo me quedé muy impactado con lo que pasó con esto de Zoe y Cositorto. Escuchaba mucha gente que decía, y conozco casos que me han escrito, de gente que desesperada, que sus ahorros ponía plata, que pensaba que iba a ganar el 7% en dólares mensual. ¿Cómo puede pensar alguien eso? Porque está distorsionado todo. Claro. 7, 20, 50, ¿qué es un porcentaje? Es difícil saber. En un contexto razonable, nadie podría creer que le van a dar 7% en dólares en el mes. Pero como gran parte de las variables están desacomodadas, eso hace también a esta situación más compleja. Creo que hay que establecer un criterio. Para mí ese criterio tiene que ver con esta idea y con que tenemos que estar los 45 millones de argentinos adentro. Tenemos que lograr que el sueldo, que el salario le gane de a poco, le vaya ganando cada año la inflación e ir acomodando lo que está muy desacomodado. Lo que no es posible es un capitalismo sin consumidores. Lo que no es posible es un capitalismo que produzca sin consumidores. No es posible en nuestros países que claramente hay defensa de derechos y mucha gente que quiere estar adentro, con lo cual sí, claramente el consumo es una parte importante. Diputado, tenemos un tema muy avanzado acá. Hubo una presentación incluso del ministro de Agricultura, de Julián Domínguez. Está la ley agrobioindustrial, un proyecto del Poder Ejecutivo que está en la lista de prioridades de las extraordinarias y, bueno, está para ser tratado. ¿Cómo ve eso? Por ahí es una mirada un poco más, no tanto la coyuntura, sino con el mediano plazo. Bueno, eso también esa parte para trabajar, ¿no? Sí, yo creo, primero me parece que tenemos que aprobarla. Claro. Yo partí de la base de que íbamos a tener sesiones extraordinarias en febrero y que de los 18 proyectos que venían del Ejecutivo, 15, 16 iba a salir como esa cosa que uno levanta la mano y dice hay un tablero de 250 y pico de diputados a favor. Bueno, espero que suceda. Para mí es de los proyectos para adelante, es del largo plazo. No, yo estoy muy en la micro y en la vida cotidiana y estoy muy preocupado, pero entiendo que además de eso hay que generar proyectos de mediano y largo plazo y por eso para mí, electromovilidad, todo lo que tiene que ver con el proceso agroindustrial, el mismo consenso fiscal que ayuda, son un conjunto de leyes que mandó el Ejecutivo que entiendo que van a tener que aprobarse. Pero el tema retenciones pudo haber sido por ahí una pequeña traba, una piedrita ahí para ponerse de acuerdo con los sectores, con la oposición más que nada. Primero lo que pasó concretamente... Previo a eso hay un problema serio que se haya caído el presupuesto. Es absurdo que se haya caído el presupuesto. Realmente es un esquema de no responsabilidad y yo aspiro que todos aprendamos y el gobierno que esté gobernando en cada momento tiene que tener presupuesto. Hay que discutirlo un montón, pero tiene que tener presupuesto. Eso alteró las retenciones y arrancó un montón de cosas. Lo que pasó esta vez con las retenciones es que los derivados de la soja, que era de 33, habían bajado a 31, volvieron a 33. No hubo un aumento de retención, objetivamente. Por supuesto que a nadie le gusta si tiene que pagar un poco más. Estamos hablando de algo muy acotado y muy puntual. Entiendo que esto no va a dar pie, y de hecho el ministro de Agricultura lo dice permanentemente, a nuevas retenciones y que debería ser aprobado. Y en relación a eso que estás diciendo de la proyección hacia adelante, de planificar, ¿hay una mirada diferente, un cambio de paradigma por ahí respecto a la crisis que se generó económicamente por los 4 años del gobierno anterior, la pandemia, estos proyectos que vienen impulsando de planificar a 10 años por lo menos, tener propuestas específicas a 10 años? ¿Están pensando que hay una mirada diferente sobre la capacidad productiva? Digo, por este discurso también tan instalado en el oficialismo de ampliar la capacidad productiva, ¿no? Que es los proyectos que mandó el Ejecutivo tienen que ver con eso. Sí. Digo, más allá de que la pandemia alteró gran parte de las situaciones, esa idea está hace rato. La Argentina sale ampliando la torta productiva. No hay manera.
Yo me recibí de licenciado en Ciencia Política en los 90. He estudiado la restricción externa, la crisis de representación, la inflación. Exactamente lo mismo problema que tenemos hoy. Hace 20 un rato años. largo. He sido profesor universitario y di esos temas, y los que están estudiando hoy probablemente estén estudiando lo mismo. O sea, hay problema, algo pasa en Argentina que no lo estamos resolviendo. Tenemos que desarrollar programas serios a 10, 15 y 20 años, y en eso me parece que gran parte de esto, de los proyectos que mandó sobre todo el Ministerio de Producción, van en esa línea. Creo que en lo social también tenemos que definir un ingreso universal ciudadano como base, pero como un proyecto para los próximos 10 o 15 años como esquema. Me parece que crear otro sistema financiero también va en esa línea. Tenemos que discutir todo y discutir sin anteojeras. Es decir, no podemos vivir con déficit fiscal. Efectivamente no podemos vivir con déficit fiscal. No se puede emitir permanentemente, está claro que no. En la pandemia todo eso era distinto y lo dejamos de costado. Hay que discutir esto, pero también hay que discutir cómo entramos los 45 millones de argentinos adentro, cómo generamos las cadenas de productivas. Nosotros en Argentina somos el mundo del software, de lo agroindustrial, somos lo globalizado, pero somos construcción, textil, producción de alimentos, cuidado de personas, reciclado. Si queremos que estén los 45 millones de argentinos, somos esa producción de alto nivel y globalizado y el conjunto de los argentinos. Si la Argentina solo exporta, le van a quedar 20 millones de argentinos afuera. Tiene que exportar, generar consumo y mover al conjunto. Por eso, para mí, más allá del debate político, el gran error conceptual del gobierno de Macri era básicamente que era un capitalismo sin consumidores. Era un esquema que suponía el desarrollo de un capitalismo y de mercado en la Argentina sin que la gente consumiera. Bueno, tenemos que lograr un esquema donde claramente estamos en un marco capitalista, pero con consumidores adentro. Y consumidores es gente que tiene más salario y que entonces puede consumir. Ahora, ¿cómo se rompe esa dinámica de la sábana corta ahora pensando a 10 años? Porque, por ejemplo, uno piensa y dice, bueno, pensemos a 10 años. Entonces queremos la industria, ¿sí? Entonces queremos la industria, pero ¿qué hacemos? Le subimos los 2 puntos del diferencial de las retenciones, entonces hoy conviene más exportar poroto de soja que exportar harina, porque implica una inversión. Sin embargo, exportar harina, te exportás mano de obra y con el campo utiliza menos mano de obra. Si uno piensa 10 años, ¿qué dice? Exportemos galletitas. Pero sin embargo, ahora vamos a exportar poroto porque la sábana corta hace... ¿En qué momento hay que romper esa sábana corta? Ahora, yo creo que es ahora y que el momento ahora es de generar los caminos para que... Hay cuestiones coyunturales, la pandemia y la guerra han sido cuestiones muy coyunturales. Yo tuve, como ministro de Desarrollo Social, una cantidad de presupuesto inimaginable producto de la pandemia. Claro. Pero, digo, más allá de tener... Yo creo mucho en los fondos anticíclicos. Hay que tener una política para los próximos años que es valor agregado, trabajo, pero que llegue hasta la punta de la cadena, 1... Y 2, un fondo anticíclico que vaya compensando. Los países que les ha ido bien, básicamente los países nórdicos, han trabajado bien con esa idea. Yo me acuerdo de Lavagna, ministro de Economía en 2004, 2005, hablando de fondo anticíclico, veía que la cosa venía mejorando, decía, ahora que nos entra plata, generemos un fondo anticíclico. Bueno, empecemos a trabajar esas cosas. ¿Y Hay que hacerla ahora, seriamente. Por eso... lo de la dolarización no me parece serio en ese sentido. No ayuda a construir políticas públicas serias los próximos 10 o 15 años, tirar títulos que no tienen lógica a mi modo de ver. Sí ayuda ver que es complejo el tema, que es bimonetaria Argentina, que no se resuelve tan fácil, que no es solo déficit fiscal o tirando 3 cositas. Hay que bajar el déficit fiscal, sí, ahora no a lo bestia, porque a lo bestia va a explotar la Argentina. Entonces tenemos que encontrar un sistema para mí de debate serio de lo complejo. Eso se hace en un año no electoral, entonces aprovechemos, hagamos ahora, definamos las cadenas productivas que los próximos 10 años vamos a acompañar, definamos la escuela secundaria que necesitamos para los próximos 10 o 15 años y llevemos adelante, definamos el sistema de crédito y así podría contar con otras cuestiones. La ley de electromovilidad, por ejemplo. A mí me parece que es algo bien interesante y es bien para futuro y lo necesitamos hacer. Alguien podría decir, mira, con este lío, que no estamos con el pan a 300, está claro que no es la prioridad hoy, cuando la prioridad es que el pan no esté a 300. Pero necesitamos hacer las 2 cosas a la vez, en conjunto, para ir avanzando como país. ¿Y los fondos anticíclicos son la misma idea que los fideicomisos, en definitiva? Puede tener la forma de fideicomiso, pero supone que el momento de crecimiento económico, que este es uno, tenemos que ir acumulando para los momentos en los que la situación económica no es tan clara. Pero tenemos que también devolver un montón de plata, digo, ¿de dónde sacamos para acumular? Tenemos que ir armando razonablemente las cosas, tenemos que fijar prioridades. No podemos resolver todos los problemas juntos, pero tenemos que ir fijando prioridades. Lo bueno que tiene este acuerdo con el Fondo Monetario, que es sobre metas, no es sobre políticas públicas. Las políticas públicas las fijamos nosotros. Por supuesto que estamos encorsetados en determinado déficit fiscal y determinadas condiciones, pero hay más margen. Y hay que ir haciéndolo razonablemente, no es que de la nada tener un fondo anticíclico sostenido.
sostenido, pero empezamos a construirlo. Ingreso universal ciudadano, que es lo que yo creo que hay que hacer. No es de la nada, llegás a 4 millones de personas. Arrancás con los jóvenes, o con otro sector, o con una zona del país. Tenemos que tener una política 10 años sostenida. No es que mañana cambiás la escuela secundaria y te hace así. Claro. Bueno, pero tenemos que hacerlo. Yo creo que este es un tiempo. Además es lo que exige la sociedad y además las generaciones más jóvenes nos están pasando por arriba a todos, en términos generales, en todos los planos, también en el de las ideas. Entonces tomemos lo bueno de mucha gente interesante, nueva, que está planteando cosas y hagamos algo distinto. Te pregunto por lo que puede ser el puntapié inicial de una sesión la semana que viene, que es el tema de alquileres, que la verdad que redunda también en la economía familiar, en lo cotidiano. Hay varias propuestas, derogar, suspender por 90 días. ¿Cómo te parás frente a eso? Yo primero creo que la ley no ha funcionado claramente. Para mí, moderar era una ley bien intencionada. Yo fui diputado en ese momento. No cuando se aprobó, no la voté porque ya estaba como ministro, pero sí en los debates previos. En la aprobación de diputados, digamos, estuviste vos, no en la de Senado. Exacto, ¿no? Cuando terminó de transformarse en el Senado en el 2016, exacto, porque fue un proceso muy largo. Fue un proceso muy largo, debatido, bien intencionado, a favor de las cámaras inmobiliarias. Lo que decían que iba a pasar, pasó. O sea que también uno tiene que aprender. Lo que decían que iba a suceder, pasó. Y entonces también, digo, yo todo lo veo también como un aprendizaje. Pero bueno, creo claramente que la ley no es lo que corresponde. Me parece que tenemos que fusionar un conjunto de proyectos. Está el de diputado Gioja, está Sergio Massa, que plantea poner un stand-by durante un tiempo para resolverlo. La oposición plantea derogarla directamente. De ese conjunto no estamos lejos, la verdad, y creo que va a poder salir un proyecto razonable. Está claro que hoy se le está haciendo complicado al que quiera alquilar, al inquilino y al que va a alquilar su propiedad. Y también esta discusión de los alquileres respecto al fracaso de la ley da pie para debatir también un modelo especulativo que hay en la Argentina, en definitiva, porque parte de la discusión es que sacaron muchos los departamentos para alquilar o las viviendas para alquilar porque tienen que registrarlo, porque 3 años era mucho. Digo, ahí también hay una situación donde no se entiende de última cuál es el bien que se está legislando, porque es la vivienda nada más y nada menos. Yo he aprendido con los años dos cosas. A ver. Bajar el déficit fiscal a lo bestia o formalizar a lo bestia es generar pobreza y armar un lío bárbaro en Argentina. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer ambas cosas, pero ordenada, racionalmente. Entiendo. Entonces, me parece que hay que establecer plazos, periodos. Por eso yo estaría más cerca de esta idea de hacer que más de los 90 días, de trabajar seriamente, de emplear. Es un tema... Como hicieron con la fórmula jubilatoria, digamos. Por ejemplo, porque porque fue una ley muy debatida en su momento, la ley de alquileres. Realmente vinieron varios. Tenía sentido lo que todos decían, terminó no funcionando. Entonces, tenemos que tomar ese aprendizaje y solo volver para atrás no tiene sentido. Por supuesto que la ley es mala y es un problema su aplicación, pero yo apostaría que hagamos algo más serio. No, te iba a comentar que ahí en el proyecto de Gioja y de otros diputados, no forma parte del proyecto en sí, pero habla ya del impuesto a la vivienda ociosa. Otro debate que puede ser que arranque con esto. Que hay que darse, que lo tienen varios países europeos, que hay que hacerlo razonablemente, que puede ser un impuesto o puede ser un incentivo para que la gente alquile. Claro. Digo, hay como distintos mecanismos, pero sí, claramente. Nosotros estamos frente a una generación de inquilinos. Uno de nuestros problemas es que gran parte de la gente realmente es inquilina. Y un problema grave para nuestras estadísticas, que cuando medimos pobreza, cuando medimos indigencia, cuando medimos varias cuestiones, no medimos alquiler. Entonces, en realidad, lo que llamamos línea de pobreza le falta a mucha gente que alquila y así. De modo tal que me parece que vale la pena trabajarlo seriamente. Yo aprovecharía salir de los títulos fáciles. A mí no tengo nada contra lo que plantea la dolarización, pero... Es como es tirar como cualquiera, es decir, como si yo que mañana la pobreza se resuelve no, hay varias medidas. Bueno, creo que es un buen tiempo para concentrarlo y hacerlo seriamente. ¿Crees que todos están entendiendo que es un buen tiempo para hacer eso? Digo, todo el tiempo escuchamos a muchos hablar de que no es un año electoral, con lo cual es un año en donde se puede llegar a discutir un montón de cosas, y al mismo tiempo escuchamos a los mismos hablar del año electoral. Y hablar de las posibilidades que tienen y hablar de los planes para el 2023. Faltan 15 meses para las elecciones. Sí. ¿Cuánto hay de esto el título fácil y cuánto hay de intención real de parte de muchos de los que vos conocés? Yo primero no hablo de las elecciones del 2023. Creo que el 2023 es ciencia ficción en Argentina. Y si tuviera que apostar diría... El sistema político va a salir para un lado inimaginado.
O sea que cualquier cosa que uno plantee hoy me parece como muy poco probable y hasta sin sentido. Creo en términos generales que para mí las sociedades funcionan por convicción o por temor. El que no está convencido que hay que hacerlo, tenga la idea que la sociedad nos va a pasar por arriba. La sociedad está enojada con la política, pero enojada, con razones. Con lo cual, claramente, tenemos que hacerlo. Por convicción, yo estoy convencido, o por temor. Pero hay que hacerlo. Los cambios que necesitamos estructurales, trabajar seriamente, generar consenso, sacar la cuestión electoral, ya va a haber un tiempo que va a haber candidato, que se va a discutir, que alguien va a querer ser candidato, ¿no? Pero este no es el tiempo, pero claramente no es el tiempo, no hay posibilidades objetivas de pensar eso. La Argentina tiene que resolver problemas muy fuertes permanentemente. Solo la revisión trimestral del Fondo Monetario va a ser un gran tema para todos. La segmentación de tarifa, es fácil decirla, hay que hacerla y no tiene que salir, y no es fácil. Y hay historias buenas y malas en el mundo de cómo se intentó hacer. Apuntar a los desafíos que tenemos por delante son bien complejos. Con lo cual me parece a mí que los que estamos convencidos tenemos que insistir en reformas estructurales ahora, y los que no están convencidos, que el temor a que la sociedad nos pase por arriba lo lleve por ese lado. Muchas gracias, Daniel Arroyo, por este rato. Nos vemos pronto. Gracias por estar, por tus definiciones. Nosotros nos vamos a escuchar qué decía Alejandro Finocchiaro, ex titular de la cartera educativa en el PRO, sobre el desarrollo industrial. Lo hizo en la segunda edición de DTV. La verdad es que el diálogo se puede replicar siempre. Argentina debe ser una de las pocas sociedades del mundo donde la palabra diálogo está devaluada o donde la palabra pacto tiene una carga emotiva negativa, ¿no? La política y las sociedades avanzan en base a pactos que surgen a través del diálogo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con todos los sectores productivos argentinos es decirles en qué los podemos ayudar. Tenemos que bajar impuestos, tenemos que permitirles la capacidad de exportar. El otro día estuve con gente de una empresa argentina, no recuerdo el nombre, que fabrica herramientas para fabricar rulemanes, ¿no? Perdón, engranajes. La única que hace lo mismo es una empresa alemana. No pueden exportar. Tienen tantas trabas para exportar. Tenemos que simplificar todo eso, tenemos que bajar impuestos. Eso va a generar inmediatamente trabajo y tenemos que dejar de acogotar a la gallina de los huevos de oro que es el campo. Fíjense ustedes, nosotros tenemos el mismo diagnóstico que el gobierno nacional sobre lo que está pasando en esta coyuntura. Una potencia cerealera como Ucrania. Piensen que Ucrania, en la época de la Unión Soviética, abastecía el 70% de la Unión Soviética, ¿no?, de cereales. Contra otra potencia cerealera, que es Rusia, ¿no es cierto? ¿Eso qué va a hacer? Va a provocar una restricción en la oferta que va a aumentar los precios, ya los ha aumentado. Pero nosotros también somos una potencia cerealera, por lo menos en potencia. Y aquí seguimos en el análisis, pasando revista a toda la información parlamentaria y también a los proyectos. Dani, vos vas a meterte en profundidad con uno de los proyectos que son fundamentales, que ha presentado el Ejecutivo Nacional y que buscan que sea de los primeros que se apruebe cuando se conformen las comisiones, que es el desarrollo agrobioindustrial. Exactamente. Un proyecto fue presentado, me parece, el 29 de septiembre del año pasado, hubo una presentación ahí en el Museo del Bicentenario. O sea, un proyecto que tiene bastante trabajo, participaron varios sectores, se habló con el campo, hay políticas públicas, pero bueno, te estoy diciendo septiembre. ¿estamos? 6 meses ya lleva. Ya lleva 6 meses. Wow. Lleva 6 meses. Justo hoy, que es 28. Exacto. En febrero estuvo acá Julián Domínguez en Diputados, cuando estaba todo el tema de las extraordinarias. Pues un tema que interesa mucho al Ejecutivo para ver si se impulsaba. Hubo invitados, participantes de distintas cámaras rurales, empresarias. Bueno, el consenso está, recién estábamos hablando con Daniel Arroyo, el consenso está, el escenario está, pero bueno, falta sesionar. Voy a repasar algunos puntos de esta ley de fomento al desarrollo agroindustrial o agrobioindustrial también. Un objetivo es intensificar el desarrollo de la cadena agroindustrial a partir de nuevas inversiones. Y también incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector, retomando el objetivo de alcanzar los 100.000 millones de dólares al año 2030 y la creación de 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno,
de máxima, ¿no? Sí, pero es un poco lo que decía Arroyo recién, ¿no? Sí. La intención de amplificar la capacidad productiva. Exactamente. 700.000 suena mucho. Bueno, arranquemos, por lo menos, ahí decía lo gradual también. Claro. Y el tema, bueno, el tema empleo muy mencionado, sobre todo en la campaña 2021, o sea, post pandemia, el tema empleo es prioridad. Sí. Y el tema de dólares está a la par. Así Sí, que además con todo lo que hay que pagar para el Fondo Monetario Internacional, hay que juntar la plata. hay que juntar, sí, faltan un tiempo, pero bueno. Pero hay que acumular para después poder pagar. Ahí, bueno, en lo que tiene que ver con el objetivo propio del sector, el alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres en 2030, promover nuevas inversiones con agregado de valor en origen y generar estímulos fiscales para fertilizar el suelo y, consecuentemente, mejorar los rendimientos. Cuando fue el debate inicial que se había presentado el proyecto, la oposición, sobre todo los referentes, los agrodiputados, los referentes más cercanos a las provincias productivas, está bien visto el proyecto. O sea, puede ser que al momento del debate se encaren cambios o temas técnicos. Sí, porque esto lo habían discutido con los referentes del Consejo. Sí, exactamente. Además, bueno, recién estaba mirando, 2030 parece, pero no es ni una década. Bueno, mira, te digo que ahora en estos días lanzó la meta para este año de toneladas de trigo el ministro Domínguez en 25 millones, así que 200 millones en 10 años. Bueno, un poco menos, 5 años. Sí, claro, por eso. Es como una apuesta fuerte. Un crecimiento, estás en el 10%. Claro, para este año. Para solo del trigo igual, ¿no? Lo que plantea. Solo del trigo. Bueno, ahí está. Bueno, no, ahí hay como una mirada. Bueno, una mirada por todo. A ver, ya pasaron 6 meses, ¿ves? De ese 2030 ya pasaron 6 meses. Sí. Que no es poco. Pero bueno, puede ser que sea uno de los proyectos que entren ahora en este paquete. Se está dando mucho impulso, sobre todo del oficialismo, a este proyecto, para ver si puede entrar. Les pido la placa siguiente, por favor. Bueno, otro de los objetivos es la armonización de los débitos fiscales en actividades agroindustriales con IVA diferente y la promoción para prácticas de cuidado ambiental y del suelo mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal para los insumos promovidos. Bueno, esto además va a lo seguro, pero también, bueno, promover, dar beneficios a los sectores que no están trabajando. Bueno, ¿te acordás cuando fue la ley ovina, por ejemplo? Bueno, sí, no era un sector grande, pero valía mucho para el área de la Patagonia. Sí, la economía regional, digamos. La economía regional. Entonces, bueno, dar a lo que decís vos, al trigo, a la soja, al maíz, todo lo que ya conocemos, y buscar también la vuelta a, bueno, qué valor agregado le podemos encontrar a otros suelos, digamos, a otros cultivos. A ver, otros beneficios. Esta promoción de la semilla fiscalizada para especies hortícolas, cereales, oleaginosas y legumbres, mediante un bono del 50% de la inversión como crédito fiscal. Y por último, bueno, no, ese era el último. O sea, es una ley, primero, mediano a largo plazo. Sí. Amplia, tiene un montón de sectores, por eso es agro, bioindustrial, apunta a todo, desde el cultivo, desde el paso por la industrialización y las exportaciones, fundamental eso, a ver qué, eso también, bueno, es una mirada a largo plazo, no sé cuándo entran estas divisas, ¿no? Pero bueno, ahí pero Arroyo sí, decía. digo, en relación a lo que decía Arroyo, esta cuestión de que si se aumenta la producción también de cereales, en ese sentido, con este tipo de experiencia, que también es parecido a lo que vos decías de la ley ovina, que tuvo una experiencia de 10 años y 10 años después se tuvo que revisar y volver a ampliar, de hecho, los límites, las capacidades, las expectativas para el crecimiento. Sí, ahora ahí interfiere un poco el tema de esto, de las retenciones, es una porción menor, o sea, no incide directamente porque esto es mucho más amplio. Pero en esa búsqueda de consenso se hizo un poquito de ruido el tema de las retenciones, esta modificación. Así que bueno, Comisión de Agricultura se tiene que conformar. Sí. Estábamos a la espera. Vamos a ver cómo sigue, porque justamente la Comisión de Agricultura tiene que discutir este proyecto que impulsa el Ejecutivo y que impulsa obviamente las autoridades de la Cámara, las autoridades del bloque oficialista, pero por otro lado la oposición pide otro tipo de revisiones con respecto al tema agropecuario. Mira, hoy entró un proyecto de ley que firman, creo que son 10, 12 diputados de Juntos por el Cambio, lo encabeza Ritondo, que tiene que ver con el gas, con la escasez de gas. Entonces le dicen al Ejecutivo, le pide, es un proyecto, no es un proyecto de ley, es un proyecto de resolución, donde le dicen al Ejecutivo que conteste un par de preguntas respecto de cómo la Argentina va a encarar este invierno el faltante de gas.
Y en ese proyecto de ley le dicen, bueno, ¿qué van a hacer con las retenciones? Porque teniendo en cuenta lo que hicieron, nosotros prevemos que ustedes van a subir las retenciones. Díganos qué van a hacer con las retenciones. Y tiene que ver, digo, recién lo escuchábamos a Arroyo, digo, el gobierno sigue insistiendo con que, digo, yo creo que es así, que no hay una modificación de una suba de las retenciones, sino que no hay una quita de un beneficio sobre las retenciones. Sí. Pero para la oposición es una suba de las retenciones, para el sector agropecuario es una suba de las retenciones, y entonces esa discusión obviamente va a estar presente cuando se trate de agroindustria. Pensemos que se da la comisión, se conforma la comisión para la primera semana de abril. El 23 de abril hay un tractorazo, por lo menos se está trabajando para hacer un tractorazo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se van a comportar los legisladores relacionados al agro respecto a Y además esto? también tener en cuenta que más allá de esta modificación que hayan hecho a las retenciones de la soja, la mesa de enlace cuando vino a reunirse con la oposición pidió de eliminar las retenciones. Sí. Digo, no es que se va a poner en discusión qué pasó solamente con esos 2 puntos en la Comisión de Trámite Legislativo. Va a haber ahí mucho más ruido. Bueno, sí, ahí mencionás vos el tema de trámite legislativo porque esto salió por decreto también. Ahí hay un tema de la forma, de cómo se encaró esta modificación. Entonces, bueno, va a ir por 2 carriles. Por un lado, la forma, el decreto y si tiene que salir por ley o no. Y por otro lado, el rechazo a esto. Se entiende, más vale que se entiende que es la quita de un beneficio, pero en la práctica tenés que pagar más. Así que nadie va a estar contento con eso. Sí, pero el tema es la interpretación también final que puede hacer la justicia, porque hay que recordar que esto se judicializa. En definitiva, se hace una presentación declarando que es inconstitucional esa acción, porque además se argumenta que el presupuesto al no estar aprobado y al no estar prorrogada la facultad que en su momento la emergencia económica le había dado el gobierno para esto, hay un análisis que tendría que hacer la Corte, en definitiva. Exactamente. Es que la Corte va a analizar sobre esas dos visiones de lo mismo, que es básicamente si es una suba de retenciones es una quita de un beneficio. Claro. Porque si es una quita de un beneficio no hay una modificación del impuesto. Por supuesto. Entonces, frente a eso, dicen, y además bueno, puede ser una resolución interna esa, ¿no? Porque el beneficio es algo que otorga, un beneficio en este caso... se otorgó por decreto y se quita por decreto, básicamente. Entonces, esa es la discusión. Hay una cuestión, digo, que más allá de la discusión económica y técnica de las retenciones, que a mí me parece que desde el punto de vista económico al productor mucho no le hace. No le alcanza, digamos. No tiene mucho impacto. Sobre el precio, puede ser que tenga en algún momento sobre la rentabilidad, pero no sobre el precio. Es más un posicionamiento político ideológico respecto de la medida y eso es lo que va a estar presente en la discusión. Claro. Claro, pero también me parece interesante que este proyecto que vos planteabas también, Dani, viene en consonancia de una serie de discusiones que se han tomado también con sectores que en definitiva agrupan también a justamente el desarrollo industrial, porque acá también hay una diferenciación, esto que vos decías, David, que una cosa son los productores que le venden luego a las empresas que producen el aceite o la harina de soja y después le importan. Me acuerdo cuando fue el día que hicimos acá la presentación de que vino Julián Domínguez, había un montón de sectores presentes que habían venido a dar el apoyo y hablaban también del tema de las semillas también, que era algo que no logran, nunca se logra. Entonces, a ver si en este paquete de tener en cuenta esas modificaciones biológicas de las semillas, de ver cómo se reconocen esas mejoras. Bueno, hay un montón de temas que están incluidos en la normativa, pero bueno, a veces gana la coyuntura frente a la, como dijo él también, la frazada corta a veces, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde vamos con el largo plazo y hasta dónde no vamos con lo que estamos resolviendo ahora? Y también hubo un cambio radical, digamos, en cualquier análisis, que es la incursión armada justamente de Rusia, la guerra sobre el territorio de Ucrania, porque en las últimas semanas hubo reuniones de emergencia de los ministros de Agricultura, porque todo el paquete tecnológico, y esto es lo que vos decías también en la placa, de las semillas, es un paquete que va de la mano con los fertilizantes. Entonces el problema que se presenta es que el principal productor de fertilizantes para esos paquetes tecnológicos, que son los que se les venden a los productores de cualquiera de las escalas, ¿no? Porque un pequeño productor también tiene que producir con el paquete tecnológico, hoy está en una situación crítica por la incapacidad o la imposibilidad de producción por la guerra. Entonces también eso genera hacia adelante una incertidumbre en la capacidad productiva que tienen los campos y el rol que va a tener también el debate en Argentina sobre la semilla nativa, sobre los procesos propios y sobre también una reconfiguración de la producción que no esté tan atada a los paquetes tecnológicos. Sí, a ver, digo, la guerra
en particular en el lugar en el que se está desarrollando va a tener un impacto múltiple. Digo, hoy lo estamos hablando desde el lugar del agro, entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que necesitan los productores? Fertilizantes, y entonces como Rusia y Ucrania son de los principales productores de fertilizantes del mundo, sube el precio en dólares, entonces frente a eso hay que pensar en esos precios en dólares. También es uno de los principales productores de petróleo y uno de los derivados del petróleo es el PET, que son las botellitas de plástico. Digo, sí, por ejemplo. Entonces, para poner un ejemplo, va a impactar por muchísimos lados, no solo al productor. Pensarlo solamente en el... Uno mira el fertilizante, aumenta el fertilizante y aumenta el packaging del fertilizante. Claro. Aumenta todo. Los dos están ligados al precio del petróleo, con lo cual, digo, después en el resto de las cosas de la economía va a impactar muchísimo. Pero bueno, también da el debate, que es un debate que se había iniciado en los 90, recuerdo bien, con respecto al impacto que iba a tener en la producción agropecuaria el desarrollo de paquetes tecnológicos de las semillas y el efecto Monsanto en ese momento, relacionado también cómo van cambiando los sustratos donde se va produciendo de manera en la industria agropecuaria. Sí, el problema es la propiedad intelectual, el valor de la propiedad intelectual de la semilla. Sí, bueno, pero la relación directa. No, está bien, pero digo, los productores lo que hacen es le compran las semillas genéticamente modificadas y entonces ahí la discusión entre las empresas y los productores tiene que ver con que si parte de la producción que yo tengo me la quedo para volver a sembrar, tengo que pagar una regalía porque la propiedad intelectual de esa semilla genéticamente modificada es de... no sé, Monsanto. Sí, de cualquier empresa. O no, o es mía ya porque yo ya pagué... Una vez. La primera compra, digamos. Claro, entonces, digo, ahí tiene que ver con la... Sí, pero también tiene que ver con la relación entre el fertilizante y todos los componentes que se tienen que utilizar para que te rinda lo que dice realmente el prospecto, que cuando compras la semilla, para que tengas ese que rinde, tenés que ponerle los fertilizantes que produce la misma empresa. Sí, claro. Y ahora entra en crisis eso, por la incapacidad, digamos, real que de genera... producir y comprar. Exacto, y que genera la crisis del petróleo que se da en Rusia. Bueno, esto creo que va a entrar entonces dentro de este paquete económico que el gobierno nacional está queriendo impulsar post-pandemia. Esto no es directamente post-pandemia, porque tiene una mirada más a largo plazo, pero también atiende un sector al campo que viene pidiendo algunos temas como estos que estábamos hablando. Otros temas también está, bueno, la electromovilidad también, y los incentivos a la construcción, a la producción automotriz, o sea... temas que tienen que tener, me parece desde lo técnico van a tener debate acá en el Congreso de ver exactamente que, por ejemplo, en el tema automotriz y las exportaciones, bueno, no sería menor que estén todos de acuerdo, sobre todo por el vínculo con el Mercosur, con las exportaciones en otros países, que no hay que meter la pata en esos temas también. Sí, totalmente. Así que bueno, esos están dentro de los 3 o 4 temas prioritarios para una próxima sesión. Pero igual todo esto va a estar supeditado, sin duda, a la conformación de las comisiones y a esa tensión que también es marcar la agenda, ¿no? Porque imagino que si está en cabeza de la oposición la Comisión de Agricultura, ¿cómo se define cuál es el tema prioritario? Si hablar de retenciones o hablar de proyecto agrobioindustrial, ¿no? Ahí también hay una discusión que no es menor. El presidente de la comisión tiene como entre sus funciones primordiales es la de la agenda y citar a la comisión. Claro. Es quien define. Entonces dice, bueno, vamos a tratar este tema y lo vamos a hacer tal fecha. Y vamos a suponer que la Comisión de Agricultura queda en manos de Juntos por el Cambio. Y el presidente es el diputado Bursaile. Como se había dicho hasta ahora, ¿no? Como se había dicho hasta ahora. Especulando. Digo, su tema, que Bursaile, quien hizo una presentación judicial y hizo una presentación respecto de la suba de los 2 puntos de los derivados de la soja. ¿Cuál creemos que va a ser el principal tema que va a tratar de incentivar? Claro. Ese es el punto, ¿no? Y además toda la agenda que estableció en definitiva la mesa de enlace con la oposición. Ahí hay una discusión clave, igual que con la comisión de producción, ¿no? Ahí también, o de industria. Hay algo que en definitiva es una comisión que a veces está activa, que no siempre tiene el desarrollo como otras, como legislación general, incluso como educación, que siempre tiene mucha actividad, pero sin duda hoy todos los temas están enfocados en ese desarrollo. Sí, esa agenda que recién comentabas de la mesa de enlace y todo eso, esta semana continúa. Van a ver a senadores también. Había habido algún tipo de propuesta de parte del oficialismo también para
escuchar, todavía no tiene fecha. Porque acá en Diputados no se juntó con el bloque oficialista, se juntó con todos los bloques de la oposición y los interbloques, pero no con el oficialismo. Un mismo día vinieron y salían y entraban. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exactamente, fotos, presentar las propuestas, bueno, después hubo opiniones de los distintos interlocutores, pero bueno, en rigor fueron planteando a todas las fuerzas lo mismo. Pero en Senado decís que podría haber una actitud diferente, son menos bloques, pero... Acá dicen que puede haber, que había alguna intención de Germán Martínez de escucharlos o ver a ver en qué situación estaban. Sí. Y también en relación a esto, en definitiva, otro de los proyectos que también va de la mano de agroindustria, pero de producción, es el de cannabis medicinal y cáñamo industrial, el que fue muy discutido en la Cámara de Senadores, pero que acá no puede todavía atravesar ni franquear las discusiones en las comisiones. Sí, ahí tenés el lado contrario de a veces cómo se dan las discusiones políticas. Mientras con el tema retenciones y agro, los gobernadores, tenés dos gobernadores importantes, como son Schiaretti, gobernador de Córdoba, y Perotti, gobernador de Santa Fe. Claro, las cuencas agroindustriales. Que se oponen a este movimiento. Digo, los gobernadores en general están de acuerdo con que se apruebe la ley de cannabis, porque básicamente lo que está sucediendo en todo el país es cada vez hay más producción. Más producción de cannabis, y en casi todas, como todavía es público, tiene que ser bajo el modelo de la empresa pública, participa el Estado provincial. Pensémoslo en Jujuy. Jujuy ya está desarrollando aceite de cannabis que venden las farmacias de la provincia. Sí, claramente. Digo, porque tiene una producción de cannabis medicinal que la empezó hace 2 años y hoy ya produce aceite de cannabis que vende en las farmacias de su provincia. Le gustaría seguramente poder exportarlas hacia otras provincias, por decirlo de alguna manera, pero hasta ahora no se puede. Entonces ahí los gobernadores están jugando a favor. Y es parte también fundamental porque hoy, como está conformada la Cámara de Diputados, los gobernadores tienen una incidencia importantísima a partir de este equilibrio de representación que hay entre oficialismo y oposición. Vamos a escuchar que decía más temprano en la primera edición la diputada tucumana Omodio, perdón, es nueva y estoy tratando de recordar su nombre, Omodio. Ella es de Juntos por el Cambio, además representa a los sectores ruralistas, justamente de la sociedad rural de la provincia de Tucumán. Habló de la ley de alquileres en la primera edición y la necesidad de las modificaciones. Nosotros creemos que hay que derogar la ley de alquileres y volver al código, porque no estamos a favor de que el Estado se inmiscuya en los contratos de los particulares. Porque, ¿qué pasa en Tucumán? Estuve reunida con la Federación de Corredores Inmobiliarios. De hecho, el jueves tenemos una reunión en el Congreso con la Federación Argentina. El problema es que en Argentina tenés 2 problemas. Cuando vos intervenís el mercado, lo que pasa es que hay menos oferta de alquiler, entonces los precios suben. Entonces, en un contexto inflacionario donde vos no podés prever cómo vas a poder, cuáles van a ser los mecanismos de ajuste, por ejemplo, cuando hay falta de certeza, eso atenta contra la oferta de alquileres. Entonces, por eso nosotros creemos que hay que derogar la ley de alquileres. Pero hay un problema de fondo en Argentina. En Argentina no hay acceso al crédito, porque no se mira a largo plazo, porque no hay confianza, porque no hay estabilidad. Entonces, muchos de los problemas que tenemos en Argentina no se solucionan con mayor regulación. Se mayoran con un Estado que sea estable, donde las instituciones sean predecibles, donde la justicia sea predecible, donde las leyes sean predecibles, porque las inversiones se recuperan a largo plazo. Y hay algo que es verdad, que la demanda, digamos, es elástica en el sentido de que el mercado es elástico, en el sentido de que si yo tengo dinero, tengo que analizar si lo invierto en un departamento para hacer depósitos y después ponerlo a alquiler. Pero con la falta de previsibilidad de Argentina, lo más probable es que yo agarre ese dinero y lo invierta en otro país o lo invierta en otro lugar. Entonces el problema es institucional en Argentina. La crisis que tenemos en Argentina es de confianza. Sí, pensaba el tema de los créditos y cómo evaluaba los créditos UBA, ¿no? que se dieron y bueno, donde mucha gente se sintió de alguna forma estafada. Tal vez por esta falta de previsibilidad, ¿no? Mira. Yo saqué un crédito UBA y te digo que es complicado porque hoy estamos pagando muchísimo más, pero si lo analizás desde el punto de vista objetivo, o sea, se nos complicaba en su momento pagar el UBA. Bueno, ahí lo tiene usted ahora a Tetaz, así que le puede decir, mira, Tetaz, me metiste en una trampa. No, pero yo creo que los precios de las propiedades subieron. A ver, si lo analizás desde el punto de vista estrictamente económico, tu propiedad
subió muchísimo porque las propiedades están dolarizadas, el precio del Sudameca, y el precio el monto final del crédito está prácticamente actualizándose de manera mucho más atrasada que la inflación. Ah, mira. Entonces, mira. Pasa que tus ingresos también. Exactamente. Entonces, por ahí el crédito UVA era un crédito ideal para contextos no inflacionarios como el que estamos viviendo. Otro país. De nuevo, el problema no es si, digamos, a la larga la herramienta que busqué para solucionar ese problema. Sí, te entiendo. El tema es que cualquier herramienta se queda corta en un país donde vos no podés predecir de acá es muy a fin de difícil. año. Y ese es el debate que está planteado aquí en la Cámara de Diputados. El tema de alquileres seguramente va a ser uno de los que domine la agenda en los próximos días porque está la inquietud de todos los sectores de avanzar en su modificación. Pero hemos llegado hasta el final de este programa de hoy del análisis. Gracias, Dani. Gracias a vos. Por todo. También por el aguante acá en el cambio de presentación. Gracias, David. Nos vemos pronto. Ojalá que nos encontremos prontamente. Y bueno, ustedes se quedan con la continuidad informativa de DTV.